estoy leyendo. Lo que no se lee es, tío, ¿tú cuánto tiempo pasas con tu hijo de calidad? Pero sí que es como esa intuición, ¿no? Ese sentimiento que no tiene explicación, pero que tú notas y sientes que algo ocurre, que algo no cuadra. El 70-80% de las preguntas que nos han puesto los padres que querían consultar contigo eran acerca de pues ese miedo, o sea, era una combinación, ese miedo y el fracaso escolar, miedo al fracaso escolar. Tú por instinto, cuando a tu hijo o tu hija le ocurre algo, ya lo ves como débil. Y no es cierto, ¿eh? Y nos abduce tanto el tener un hijo con TDAH que se nos olvidan los hermanos. Para mí el momento del diagnóstico es el momento de descanso y el momento más terrible de ¿y ahora qué? Que empezamos a verlos como personas frágiles, porque realmente no los conocemos. Nos centramos tanto en el trastorno que yo he cometido 40.000 errores. 40.000 errores que quizá fueron los que me llevaron al decir, vamos a tirar para adelante y montar una asociación. Entiendo que no me puedo culpar por lo que no conocía, pero sí me podría culpar o sí me sentiría culpable de ver cómo a otros padres les ocurre y yo no hago nada por evitarlo, por lo menos intentarlo. Bueno, muy buenas, María Ángeles, bienvenida al podcast, bienvenida a Contracorriente. Muchísimas gracias por venir aquí, que la gente sepa, estamos a domingo por la mañana. Y nada, lo primero que te quería preguntar es, pues, ¿qué relación tienes tú a día de hoy con el TDAH? ¿A qué te dedicas? Que nos cuentes un poco tu historia. Pues mira, yo soy funcionaria del Ayuntamiento de Sagunto desde ya hace 35 años, de la parte administrativa. Pero para mí lo más importante, evidentemente, es que soy madre de una persona diagnosticada con TDAH, que a día de hoy es una joven de casi 25 años, de la que de verdad me siento súper orgullosa, porque ha tenido que pasar por tantísimas cosas y me ha demostrado lo fuerte que pueden llegar a ser las personas con TDAH, que la verdad es que es lo que te comento, o sea, llenarte de orgullo es poco, ¿no? Cuando hablas de ese tema. Mi hija la diagnosticaron pues bastante tarde. La diagnosticaron con casi 14 años, casi, bueno, 13 años, en primero de la ESO realmente. Y la verdad es que ese fue el gran problema. Pero claro, te estoy hablando de que de esto hace pues casi 10 años y pico hacia atrás, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que conocemos ahora del TDAH. Yo nunca había oído hablar de eso. Me pasó como a muchísimos padres les ocurre, ¿no? Que desde que es más pequeña, tú empiezas a notar que el desarrollo, comparando con otros niños en el parque, cómo hablan, cómo se expresan, qué cosas hacen, cómo hacen, tú te das cuenta de que hay alguna diferencia. No sabes qué, porque nadie te dice, cuando vas a tener un hijo, nadie te dice, oye, mira, ve con ojo, que igual a lo mejor te sale con este tipo de trastorno, ¿no? Pues la verdad es que y es verdad que yo he crecido en un mundo donde del TDAH no se ha hablado nunca, con lo cual tampoco es algo que tú puedas pensar, oye, pues es que a lo mejor mi hija puede tener... No, es que si es que no nos han explicado nada. Entonces, claro, a mí me ocurría que yo iba muchas veces a clase. Mi hija sacaba buenas notas, no era una mala estudiante, pero sí que es verdad que tenía que estar continuamente encima de ella y era agotador. Pero bueno, tampoco lo veía como algo anormal. Pero sí que es como esa intuición, ¿no? Ese sentimiento que no tiene explicación, pero que tú notas y sientes que algo ocurre, que algo no cuadra. Entonces, claro, yo iba a hablar con los profesores y les decía, oye, mira, es que mi hija tarda mucho en aprenderse las cosas, está siempre que parece que esté cogiendo pajaritos. No sé, pero claro, piensas, pues igual la edad. Es que claro, o es su carácter, que es así, porque ella era muy divertida, y es. No sé, se distrae muy fácilmente, pero claro, es que al final acabas viendo una serie de características que tampoco te resultan extrañas, pero ya te digo, es más ese sentimiento de algo ocurre. Entonces, claro, a mí los profesores, bueno, ya te digo que llegó un momento en que ya era molesta, porque continuamente me decían lo mismo. No, es que es un poco es más inmadura, pero ya madurará. Bueno, si yo hubiera sabido que eso era una de las características también de las personas con TDAH, pero no lo sabía.
Entonces, claro, no, ya madurará, ya tal. No, es que se distrae, pero no pasa nada. De hecho, recuerdo una vez de ir al colegio y preguntar, pero mi hija, ¿dónde se sienta? Y me dijeron, aquí, al lado de la ventana, ¿no? Bien. Y yo, vamos, que se sabe todos los horarios de todas las clases del colegio al respecto de cuando hacen gimnasia. Y era así, no, me lo tenía súper claro. Y yo, pero vamos a ver, si tú me estás diciendo que se distrae como la tienes al lado de una ventana, que da al patio continuamente durante todo el curso, no lo entiendo. Entonces, bueno, yo intenté en aquel momento que mi hija, había una psicóloga del colegio, tampoco era psicóloga escolar como ahora, en fin, era un poco más al tuntún, ¿no? Y no había un equipo de orientación como ahora y todo eso. Entonces no lo conseguí. Que decir, mi hija terminó primaria, pasó a la ESO y mi hija pasó así tal cual. Cuando llegó a la ESO, claro, todo fue un poquito como más complicado. Ya hay un cambio. Cambia la vida, cambia los amigos, cambia la educación y a partir de ahí ya la cosa se empezó a enrarecer más y empezó a tener fracaso escolar. No lo acabo de entender porque, claro, decía, pero si ella lleva siempre, ¿qué está ocurriendo? Algo ocurre porque no es normal. Entonces sí que es verdad que yo ahí, ella, claro, ya pasó la fase de la adolescencia y yo pensaba que era un tema de adolescentes. Y empecé a mirar por internet, que bueno, en aquellos entonces pues ya el tema de Google y tal ya empezaba un poco más a ir más hacia adelante, ¿no? Entonces mirando en internet yo realmente lo que miraba era cómo tratar a un adolescente. O sea, es que buscaba cosas así. Hasta que de casualidad, pues me salió un tema que ponía TDAH, que yo no sabía lo que era. Pero cuando empecé a ver las características pensé, no me cuenten más. O sea, a ver, es que a mí esto, vamos, yo no soy experta, pero esto pinta mucho. Permíteme que te corte un momentín, pero es que hoy necesito contarte algo que me hace muchísima ilusión. Para los que no me conozcáis, como podéis ver, yo me dedico a dar clases particulares de matemáticas a alumnos con TDAH y siento un profundo descontento con el sistema educativo actual. Cada semana hablo con madres que están desbordadas, que después de una jornada de trabajo agotadora, en lugar de tener un rato para ellas, se ven haciendo deberes hasta las tantas. Niños que no se concentran, que no saben por dónde empezar, que tienen lagunas enormes de conocimiento y, como te he dicho, madres que repiten una y otra vez lo mismo, con la sensación de que nada está cambiando. Muchas han probado dar clases de repaso y llevar a sus hijos a academias, castigos, recompensas, pero todo falla. Cuando se adapta al cerebro de su hijo, todo falla. Por eso he creado una formación para enseñar a estas madres a usar la inteligencia artificial de forma sencilla para que sus hijos puedan estudiar más rápido, con menos frustración y sin que ellas tengan que estar todo el rato encima haciéndolo todo. Van a poder crear profesores virtuales, resúmenes automáticos, ejercicios personalizados y todo esto en cuestión de minutos. Próximamente abriré plazas, pero no serán más de 20 o 30, porque quiero ofrecer un verdadero acompañamiento y un servicio de calidad. Si te interesa saber más, escríbeme directamente al WhatsApp, lo tienes aquí en pantalla, este es mi número, o en la descripción del episodio. Esto te puede cambiar la vida de verdad y bueno, simplemente te dejo seguir con el podcast. Total, que al final me dirigí al pediatra. El pediatra me indicó en aquel momento que es que no, pues que no sabía realmente qué había que hacer. Que si podía conseguir un diagnóstico privado, pues casi que mejor. Entonces estuve buscando clínicas o a ver dónde podía acudir. Y bueno, al final pues acabé en Inbanep, en el Instituto Valenciano de Pediatría, de Neurología Pediátrica, que está regido actualmente también por Fernando Mulas. Y la verdad es que fue una salvación, a coste de mucho dinero, pero fue una salvación. Porque es verdad que le hicieron un magnífico estudio, es verdad que nos explicaron a su padre y a mí un poco cómo iba a ser todo, realmente las características, un poco inicialmente, porque realmente la vida es la que te enseña realmente cómo va a ser o cómo es realmente todo esto de este trastorno, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, vinieron años fáciles, pero vinieron muy complicados. La adolescencia fue terrible, fue horrible. O sea, era entre el desconocimiento que teníamos nosotros, el desconocimiento que tenía mi hija, el no querer asumir, porque claro, para un adolescente, es que un diagnóstico en la adolescencia es horrible, porque estamos hablando de un diagnóstico de salud mental. Y un adolescente que ha crecido viendo esto o viendo está loco
no estar bien de la cabeza. Yo recuerdo a mi hija diciéndome eso, pero mamá, ¿qué me pasa en la cabeza? ¿No estoy bien? Y yo, pero ¿cómo explicamos esto? Nadie te lo enseña, es muy complicado, es muy difícil. Entonces, claro, el adolescente directamente cuando no entiende, porque tú no le puedes explicar tampoco aunque quieras, y tampoco ocurre realmente lo que le pasa, ha llegado a esa adolescencia sin tener una normalidad de ese trastorno. Por eso, para mí, en la parte que a nosotros nos toca de los padres, del entorno familiar, lo más importante, en todas, pero en la parte nuestra, lo más importante es el diagnóstico precoz para poder llegar a la adolescencia con una situación normalizada, entre comillas, pero para la propia persona que está afectada. Para nosotros, el haber podido tener ese tiempo, que la infancia te lo deja, aunque no lo parezca, te deja ese tiempo para poder ir aprendiendo recursos, aprendiendo un poco de qué va esto, cómo manejarlo, sobre todo cómo es tu hijo o tu hija, que eso se nos olvida mucho, y que llegue a ese punto en el que se pueda hablar tan tranquilamente de ello, que no tenga miedo de me está pasando algo en la cabeza porque no estoy bien de la cabeza. Y ahí empiezo a entender, porque mi hija me lo decía, mi hija, yo he tenido mucha suerte con ella porque ella se ha expresado mucho, ha hablado mucho de todo lo que le ocurría. Cuando tenía ataques de impulsividad y luego lloraba por haber sido agresiva vocalmente, yo no he sido nunca agresiva físicamente, pero claro, a nivel oral sí. Entonces ella misma lloraba y pidiéndonos perdón continuamente. Y ella lo explicaba como un bicho que llevaba dentro que no sabía por qué le hacía hacer determinadas cosas. Entonces, claro, ha sufrido mucho. Yo he sufrido, pero ella también. Y su hermana también, que eso sí que es algo que me gustaría comentarte siempre, que es el tema de los hermanos. Nos focalizamos tanto y nos abduce tanto el tener un hijo con TDAH que se nos olvidan los hermanos. Los hermanos crecen y también pasan por momentos que no necesitan. Yo he aprendido con mi hija más pequeña, que ahora ya es mayor, pero que era más pequeña que Ana, que ha habido momentos en los que me he necesitado y yo no he estado. Y lo hemos hablado porque nosotras tenemos las tres muy buena conexión y hablamos mucho. Y intentamos no ser rencorosas, pero sí el decirnos las cosas que no nos han sentado bien. Sobre todo para poder aprender, porque yo creo que hemos aprendido un poco. Y yo creo que esa parte es la que se nos olvida a los padres porque nadie nos lo dice. Nadie nos dice, vale, tienes un hijo o una hija con TDAH, pero es que tienes otra persona que también está creciendo, que también se está enfrentando a retos en la vida, a momentos difíciles, que además tiene que convivir con una situación que lo que hace es tener toda la atención de su padre, de su madre o de la familia entera, y que se puede sentir muy desprotegida en muchos momentos. Y yo creo que es lo que te comento, o sea, nos abduce tanto, nos abduce desde el miedo, el tema del TDAH, que nos olvidamos de los demás. Y yo creo que es por varias cosas, por el miedo que pasamos, el típico miedo, porque para mí el momento del diagnóstico es el momento de descanso y el momento más terrible de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué tengo que hacer? Nadie me dice qué tengo que hacer con esto. Y te surgen todos los miedos. ¿Qué va a ser de él o de ella? No va a poder estar como el resto de los demás. No va a poder tener una vida productiva. Yo no voy a poder pagarle un psicólogo, que realmente es lo que más pedimos las asociaciones porque no llega nunca. Y al final acaba siendo un poco lo que decimos siempre, ¿no? Si tienes la posibilidad de pagar una terapia, lo vas a tener, porque si no, la seguridad social no te la va a dar. Eso es un mal común a toda la salud mental prácticamente. Y lo que te comentábamos es el miedo, pero el miedo sobre todo porque empezamos a verlos como personas frágiles, porque realmente no los conocemos. Nos centramos tanto en el trastorno que nos desenfocamos y no acabamos de conocer realmente a la persona que es nuestro hijo o nuestra hija. Vemos solamente esa condición. Se nos difumina mucho todo lo demás. Entonces, claro, eso al final es un error que yo he cometido, que si no voy a decir aquí que yo le haya hecho todo maravillosamente, para nada. O sea, yo he cometido 40.000 errores. 40.000 errores que
que quizá fueron los que me llevaron al decir, vamos a tirar para adelante y montar una asociación. Porque son errores que duelen mucho, que te hacen sufrir mucho, pero que también hacen sufrir. Y al final, yo creo que esa es la parte que los padres y las madres deberíamos estar más implicados. O sea, siempre vamos buscando quién nos enseña. ¿Tú cómo haces esto? Vale, para hacerlo yo también, para ver si te funciona. Y yo hay muchas veces que de verdad les pregunto, ¿tú qué has hecho y te ha funcionado mal? Para no hacerlo yo más que nada, ¿no? ¿O qué es lo que más te dolió? Que una de las cosas que hacía con mi hija antes de saber que tenía TDAH y que creo que siempre se me van a quedar ahí, va a ser el castigarla por todo. Claro, luego como en verdad. Buah. Yo era, a mí aún tengo amigos a día de hoy que recuerdan mi adolescencia como, tío, tú siempre estabas castigado. O sea, tú salías de Pascuas a Ramos. O sea, nunca mejor dicho, porque estábamos cerca de Pascuas, pero vamos, literalmente Sí, sí. yo llegué incluso a normalizarlo, ¿sabes? En plan de, al final era, pues castigado 3 semanas, pues 3 semanas, total. Al fin ya es la norma, ¿no? El estar castigado, sí, sí. Claro. Pues mi hija, hasta que le diagnosticaron TDAH, creció así. Creció así por mi desconocimiento. ¿Vale? Yo no, o sea, siempre he sentido esa culpabilidad, ¿eh? Porque yo siempre he dicho que yo he castigado todo a mi hija en esta vida menos a respirar. Creo que no me ha quedado nada menos a eso. Y sí es cierto que me quedé con esa culpabilidad, pero que a lo largo del tiempo, conforme ha ido creciendo, y hemos hablado pues de otra manera, un poco más madura, ¿no? Eh, pues gracias a ella ya no la tengo tanto. Quiero decir, sí, entiendo que no me puedo culpar por lo que no conocía, pero sí me podría culpar o sí me sentiría culpable de ver cómo a otros padres les ocurre y yo no hago nada por evitarlo, por lo menos intentarlo. A veces no lo puedes evitar todo, pero el intentarlo creo que es la parte más importante. Y es lo que te comento, nos centramos tanto en lo que tengo en casa, lo que tengo en casa, que se nos olvida que jolines. Y nos pasamos horas frente al ordenador, ¿eh? Porque los padres yo creo que al final nos volvemos bibliotecas andantes. Pero no quiere decir por eso que sea mejor, porque yo creo que al final acabamos aprendiendo un poco, mucho más, desde lo que sentimos que de lo que se nos dice. Porque al final estamos en un mundo donde se nos dice que tenemos que hacer de todo. O sea, yo realmente tú te lo planteas y dices, es que me están diciendo cómo tengo que comer, cómo tengo que dormir, cómo tengo que vivir realmente. Respirar. Todo. O sea, realmente tú te metes en las redes sociales y todos son gurús de tu vida. Y al final no nos damos cuenta y estamos dominados. Pero eso que algunas personas lo podemos gestionar, las personas que son TDAH, sobre todo cuando son menores que todavía están en esa etapa de desarrollo, ¿tú te imaginas la presión? Porque claro, es que es un continuo bombardeo es ese sentimiento de, ostras, que lo estoy haciendo todo mal. Es que claro, si tú ya de por sí en tu vida lo estás haciendo todo mal, porque claro, continuamente en el colegio, fracaso escolar, lo más común, ¿eh? Fracaso escolar, no tienes habilidades sociales porque no has aprendido o tienes dificultades en ellas, tienes problemas pues eso con tus amigos, con ese mundo que forma parte de la parte sobre todo más de la adolescencia y encima que continuamente te estén bombardeando en que para ser bueno tienes que comer maravillosamente bien, tienes que vestir de lujo, tienes que tener un cuerpo maravilloso, es todo como tal. Cuando tú además, tu experiencia es que has ido creciendo haciéndolo mal todo en tu vida. Entonces, es que es una fustigación, pero increíble. O sea, realmente, o sea, yo lo reflexiono porque yo reflexiono mucho, o sea, soy mucho de... Tengo yo le llamo hiperactividad mental, pero realmente sé que forma parte más de la impulsividad también, ¿no? Pero yo siempre digo que nosotros que estamos siempre con la mente pu, 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 que es horrible porque es como tener un gallinero en la cabeza y no pararlo nunca, ¿no? Detrás de una cosa, de una otra, haces ahí 40.000. Sí que es verdad que tengo muchos momentos de meditación y que me paro a reflexionar. Y yo lo pienso y digo, madre mía, es que, es que se está fustigando. Por eso me da mucha rabia cuando hay mucha gente todavía a día de hoy que dice,
Bueno, eso ha habido toda la vida y no ha pasado nada. Digo, hombre, ya, claro, claro. Vamos a ver, ha habido toda la vida y no ha pasado nada relativamente, ¿vale? Pasar pasaba de otra manera. Es verdad que cuando tú tienes déficit de atención, que realmente dicen que tienes problemas de atención, yo lo que creo, o que no atiendes bien, lo que creo realmente es que lo que te cuesta es mantener la atención. Porque atiendes, ¿eh? A 40.000 cosas. El problema es que la atención mantenida, pues nos viene muy mal. Entonces, claro, hace 30 o en mi edad, ¿no? En mis tiempos, 30 o 40 años, te voy a poner un ejemplo. Te vas a comprar y tenías zapatos rojos, azules y negros. Por poner un ejemplo. Y claro, tu decisión era fácil. Ahora vas y tienes 40.000 tiendas de zapatos, 40.000 colores, 40.000 modelos. Quiero decir, eso al final te pongo un poco como un poco metáfora de lo que les está ocurriendo a los chavales y a las chavalas de hoy. O sea, realmente es que tienen tanto estímulo que realmente yo creo que vamos a ir en peor, pero porque realmente, a ver, es que no estamos preparados, nuestro cerebro no está preparado para todas esas cosas. Entonces, al final, de alguna manera, tiene que ir saliendo. Porque como te he comentado antes, nos enfocamos mucho en el tema de lo que son los factores más genéticos, más la parte más científica, tal. Pero es lo que te comento, o sea, los factores ambientales, yo oigo hablar poco de eso. O sea, cuando veo a lo mejor, y he oído mucha gente hablar en congresos y tal, en charlas, hablar siempre un poco de dónde sale esto, ¿vale? De genéticamente y empieza a estar. Pero de factores ambientales es que prácticamente no digo casi. Y creo que eso es una parte muy importante. Y de la parte tampoco que no se habla es del miedo. O sea, para mí el miedo es una de las emociones más difíciles que pasamos. Porque claro, estamos primero de todo, ante algo desconocido. Y eso nos lleva a actuar de una manera, pues la verdad es que complicada. O sea, nos hace a lo que he comentado antes, el dejar de conocer a nuestros hijos. O sea, nos da tanto miedo que vemos la parte mala y hace que no disfrutamos con ellos. Nos pasamos el tiempo sufriendo por miedo a que se metan con ellos, por miedo a que no les entiendan, por miedo a que no puedan tener unos estudios, por miedo al final a que les hagan daño. Y ese miedo al final nos hace sufrir tanto que nos olvidamos de disfrutar y de verlos como realmente son, porque tienen cosas maravillosas, ¿eh? Vamos a ver, son en general, ¿eh? Súper cariñosos, súper divertidos. Es verdad que cada uno tiene su personalidad y eso se nos escapa. Entonces yo hablo con muchos padres y cuando me cuentan cosas de sus hijos, me cuentan cosas de las cosas que hacen por tener TDAH. Y hay muchas veces que le digo, ya, pero tú sabes que tu hijo tiene o tu hija tiene una personalidad, ¿no? No todo lo que hace tiene que ser por el TDAH. Entonces, tú has apartado esa parte y has visto que, que, que hay ahí. Porque normalmente para nosotros los padres, es el TDAH en mi hijo. No. O sea, y la persona que es mi hijo, no. Todas las personas con TDAH somos primero personas con una condición. Y ya está. De hecho, había un par de cosas que has comentado bueno, te quería intentar profundizar más en el tema porque has mencionado el fracaso escolar y has mencionado el miedo. Y me hace gracia porque el 70-80% de las preguntas que nos han puesto los padres que querían consultar contigo eran acerca de pues ese miedo, o sea, era una combinación, ese miedo y el fracaso escolar, miedo al fracaso escolar, básicamente. Había muchas preguntas de cómo hacías tú en su momento para ayudar a que tu hija se concentrase más o mejor. ¿Cómo ha sido esa evolución también? Había mucha pregunta relacionada con ¿se ve una luz al final del túnel? ¿No se ve la luz al final del túnel? Había también mucha pregunta relacionada con ¿serán capaces de sacarse una carrera universitaria? Y entonces, como además considero que en esa etapa de la vida, ¿no? Que es, hablando en claro, es muy jodida porque al final una de las todos los padres lo dicen, ¿no? O al menos a mí me lo repetían, me decían, es que tu única obligación es aprobar. Entonces,
si tú en esa etapa de tu vida te están diciendo que casi que lo único que tienes que hacer es ir bien en los estudios y te cuesta mucho o incluso no va directamente, es que no vas bien en los estudios, considero que tanto para los padres como para los hijos puede ser complicado el decir, hostia, ¿y esto cómo lo gestiono, no? Me están diciendo que esto es lo único que debería de hacer bien, ¿no? Que es mi única obligación y no lo estoy haciendo nada bien. Entonces, hay mucha pregunta relacionada con cómo gestionar todo este ámbito, ¿no? Pues mira, yo es que tengo que decirte que yo no he tenido nunca ese pensamiento. O sea, yo, el concepto de criar a mis hijas para mí como madre ha sido siempre criar buenas personas, independientemente de los estudios que tuvieran. Yo siempre les he dicho que prefiero tener dos buenas personas en casa que dos malas personas con títulos colgados por la pared. Eso es algo que posiblemente a mí me inculcaron mis padres, y sobre todo mis abuelos, que conviví también mucho con ellos. Y nunca he tenido, tengo que decirte que nunca he tenido ese concepto. Que si yo tengo dos hermanos que los dos, mi hermana es auxiliar de enfermera y mi hermano, te puedo decir que es un reconocido, a ver cómo te lo digo, un reconocido investigador bueno, él es doctorado en psicología, pero bueno, está reconocido a nivel internacional, él vive en Ecuador, y a nivel internacional con el tema de la inteligencia emocional. Tiene muchos premios. Quiero decir que en mi casa ha habido un poco de todo, ¿no? Yo no tengo una carrera, o sea, yo enseguida me saqué las oposiciones, así casualmente, como algo que no esperaba. Tengo mis estudios, pero no soy abogada, ni soy psicóloga, ni nada de eso. Y, pero bueno, me he buscado la vida. Mi hermana, pues tres cuartos de lo mismo, y mi hermano, sin embargo, todo lo demás. Y siempre siempre he visto pues lo mismo, la preocupación de mis padres, el ver que fuéramos buenas personas, que supiéramos ganarnos la vida, pues de manera sin hacer daño a nadie y a lo que se entiende correctamente, ¿no? Y al final, pues eso realmente era la preocupación, mi preocupación, más que el tema de los estudios. A ver, sobre todo porque yo hay una cosa que entendí muy pronto y eso sí que es verdad que me ayudó mucho y que se nos olvida. Quiero decir, cuando hablamos del tema de los síntomas de TDAH, se nos olvida siempre el tema de la madurez. La madurez, o sea que ya sabemos que va por 2 o 3 años atrasados. Entonces, claro, yo, es lo que te digo, siempre he reflexionado mucho. Y aunque no lo parezca, porque soy muy impulsiva, pero yo siempre digo, sobre todo a mi pareja, siempre le digo, bueno, aunque tú me veas que me dices las cosas y yo, yo luego hago, soy como un poco lo que decimos con efectos retardados y luego hago mi parón y reflexiono, aunque no sea en ese momento. Entonces, claro, yo siempre, lo que te comento, me he planteado más esa parte de la inmadurez. Entonces, claro, tú reflexionas y tú dices, vamos a ver, un niño que lo meten en la ESO, que es cuando empieza un poco ya más a ser la cosa más seria, ¿no? Y que empiezas a notar, tú lo notas siempre, pero ya ahí empiezan ya, digamos, a formar su propia personalidad y tener su independencia más de sus decisiones. Y, y claro, y además más complicada, ¿eh? Porque claro, como son hormonas andantes, pues claro, además se junta un poco todo. Entonces, claro, tú dices, es que yo le estoy exigiendo a un chico o una chica algo para lo que todavía no está preparado. O sea, está yendo a una clase con personas que tienen 2 años más que esa persona y le están exigiendo lo mismo. O sea, es que es cruel. Entonces, a mí no me ha preocupado nunca. Mi hija repitió varias veces y empecé a despegar por ello, realmente. Cuando ya llegó un equilibrio. Ella no acabó la ESO, pasó a formación básica. Eso sí que te digo que ella me comenta que fue un error, yo también lo creo, porque no tenía un momento bueno en su vida, se juntó con mucha gente pues que no le aportó nada bueno, no le aportó nada bueno y fue un momento difícil, un momento difícil. Yo creo que si yo hubiera insistido en ese momento con el tema de tienes que sacarlo, tienes que sacarlo, hubiera sido el error. Porque la verdad es que estuve más encima de toda esa parte de su vida, fuera de lo que es la parte académica, de ese desarrollo personal de su vida y de intentar volver a traerla a la
¿cómo se dice la guerra de las galaxias? La parte oscura, no la siguiente, ¿no? Pues A la luz. exacto, de volver a traerla a la luz, ¿no? Que todo lo demás. Y eso fue la gran fortuna, porque a partir de ahí fue cuando ella despegó. Pero ya te digo, no me ha preocupado nunca ese tema, porque yo siempre he pensado que, bueno, que si tú al final eres una buena persona, intentas eh, tirar tu vida hacia adelante, lo vas a hacer. A mí me hubiera dado lo mismo que mi hija hubiera estado limpiando casas, por decirlo de alguna manera, y no quiere decir que eso sea algo que, Sí, te entiendo a ver, que... no, es que para mí tiene el mismo valor, absolutamente el mismo. Para mí, la persona que se busca la vida sin hacer daño a nadie, tiene el mismo valor, o sea, el mismo. Entiendo que tiene que haber de personas que les guste y hagan cosas diferentes. Mi hija al final estudió grado superior de hostelería. Está trabajando desde el primer momento que terminó, está trabajando. Se independizó hace 2 años. Yo no me lo hubiera imaginado nunca, quiero decir, vamos a ver. A mí todo esto me lo cuentas cuando iba a la ESO y yo te digo, mira. Vamos a ver, que ya me he cansado de poner velitas a todos los santos porque esto no, milagros no existen. Bueno, pues mi hija hizo el grado superior, está trabajando, ya te digo, fija, en el restaurante La Luna de Valencia. Y ahora se está formando como sommelier. Vive con su pareja y la verdad también te digo que hasta el día de hoy la verdad es que yo me siento afortunada también con la pareja que tiene porque la he sabido entender y, y la verdad es que al final es un poco dejar fluir todo, ¿vale? Esa obsesión por él, como tú bien decías, no es que hay padres que dicen, se podrá sacar una carrera, pero vamos a ver, el objetivo de mi vida es que mis hijas sean felices haciendo lo que quieran hacer. O sea, es que me da lo mismo. Si mi hija es feliz sirviendo mesas, que yo para mí, por ejemplo, me parece súper agotador, un trabajo que yo sería incapaz de hacer. O sea, incapaz. Pero que ella es feliz, porque además le encanta, es muy sociable, le encanta estar con la gente y hace felices a los que tiene alrededor. Joder, pero si es que soy súper afortunada. Si mi hija hubiera a lo mejor estudiado, pues no sé, abogacía, por decirlo, derecho, por decirlo de alguna manera, y hubiera sido eh, pues infeliz, porque por el camino se hubiera frustrado muchísimas más veces por no poder hacer lo que realmente ella piensa que hace bien, que es lo que realmente le transmite esa felicidad en hacer las cosas, realmente eso compensa. Yo nunca me plantearía eso. Y mi recomendación a los padres sería que no se plantearan que el ser un buen padre no significa que tu hijo tenga una carrera. O sea, ¿a mí qué más me da? O sea, mi madre, yo la recuerdo como una persona maravillosa, que no ha tenido nunca estudios. En mi casa han pasado personas pues con un rango que lo que solemos llamar como más importantes, y mi madre ha sido siempre igual. Y yo creo que eso es súper importante que estamos diciendo. Totalmente. O sea, no, yo quiero que sean, mi propósito es que mis hijas sean buenas personas y que disfruten de la vida, sin hacer daño a nadie. Es que yo creo además que se ha generado, esto creo que viene arrastrado de años atrás, ¿no? En los cuales pues quizás sí que una carrera era sinónimo de pues igual mayor seguridad laboral y pues considero que muchas madres, incluyendo la mía, que vamos, la frase que repetía por activa y por pasiva en mi adolescencia y en mi niñez es: vosotros sí o sí vais a tener un título universitario. Lo que hagáis a partir de ahí ya me da igual. Lo que queráis, pero el título lo vais a tener. Esa era la frase de mi madre, vamos, la frase estrella. Y yo considero que muchas veces se hace desde ese lado, ¿no? De querer proteger a tu hijo, porque pues quizás venís, ¿no? Vuestras generaciones venís de una época en la cual pues mi madre también se llenaba la boca diciendo frases como: es que en tiempos de crisis los que peor lo pasan son los que no tienen la formación universitaria, etcétera. Pero claro, yo tanto en esa época pues le haces caso porque es tu madre y pues dices, pues ella lo tienes como autoridad, ¿no? Pero a día de hoy sí que tengo discusiones muy
muy acaloradas, por así decirlo, con ella. Mi padre es más imparcial, pero acerca de este tema, le digo, si es que por suerte o por desgracia nos dirigimos a un mundo en el cual las profesiones formadas, como las hemos conocido toda la vida, van a ser reinventadas y yo considero que también muy reducidos los puestos de trabajo que van a existir, porque al final estamos viendo cómo yo a día de hoy utilizo la inteligencia artificial para todo, pero para todo, yo soy un enamorado de la inteligencia artificial, me parece un súper invento y un súper descubrimiento. Pero es que estamos viendo cómo pasa el tiempo y cada vez es más capaz de hacer cosas y pues o te adaptas a ella y te subes al tren de la inteligencia artificial y pues aprendes a cómo utilizarla y a cómo ser una persona de valor utilizando la inteligencia artificial o igual incluso con tu título y con tu todo, te vas a quedar fuera, en plan, te vas a quedar sin trabajo. Y yo eso lo estoy viendo clarísimo, lo estoy viendo muy claro. Incluso estamos viendo que avanza a un ritmo que ni los propios expertos en inteligencia artificial te dicen qué narices va a poder pasar de aquí 5 años. Es que quizás de aquí 5 años no hace casi ni falta que tengas una formación, porque ahora sí que es muy recomendable que tú lo que le mandes a hacer a la inteligencia artificial sepas del tema para sacar el mejor resultado posible. Pero claro, estamos hablando de algo que salió hace escasamente 2 años. No sabemos qué va a ser y ya ha cambiado radicalmente. Lo que hace una IA a día de hoy es radicalmente, es muchísimo mejor y los resultados son impresionantes comparado con lo que sacaba hace 2 años. Entonces, de aquí 5, no sabemos ni siquiera si una empresa se va a poder permitir tener directamente casi todos sus trabajadores basados en inteligencia artificial y que prácticamente no tenga que tener nadie al control de la inteligencia artificial. Entonces, muy a raíz de lo que estás diciendo, yo lo que le intento decir a los padres es, pero si es que, vamos a ver, si es que yo creo que los trabajos que más se van a pagar, si tú lo que quieres es que tu hijo tenga una carrera porque consideras que esto es seguridad laboral, consideras que esto le va a repercutir en unos mayores ingresos, que estos mayores ingresos le va a permitir tener una vida más, eh, eh, pues eso, mm, más cómoda, que no tenga necesidades de dinero para nada, yo considero que de aquí 5 6 7 años, gente que va a ganar muchísimo más dinero que la mayoría de los graduados universitarios, van a ser, lo que has dicho tú antes, los cerrajeros, carpinteros, fontaneros, que ya llamas a un fontanero y flipas para encontrarlo. Los obreros para cualquier reforma también encuentra una cuadrilla, porque además después hacen contigo lo que quieren, porque como tienen trabajo por encima de la cabeza, pues se pueden permitir elegir, no, tal, a ti te doy trabajo de aquí no sé cuándo. Mecánicos, lo pilla también ahora en un taller para que te arreglen el coche o lo que sea. Vamos, yo el mío ahora mismo lo tengo en el taller y no sé cuándo lo voy a recibir. Llevo ya 2 o 3 semanas sin coche. Pero es que además, Nacho, nos empeñamos en eso, en cosas que es que eh, hablamos de cosas como si fueran reales cuando no lo son, que para empezar, ¿no? Entonces, por eso, porque es que vamos un poco en plan futurólogos, ¿no? Un poco así. Pero en lo que te comento, o sea, es que, pero sí, como, a ver, yo lo respeto, quiero decir, no lo entiendo porque no he tenido esa educación, pero sí lo respeto, quiero decir, entiendo que, o sea, respeto que la preocupación de los padres sea el como, "Buah, mi orgullo, pues eso, que mi hijo o mi hija pueda tener una carrera, ¿no? Pero realmente al final es un poco también transmitirles eso, el ver la vida como nosotros la vemos, el intentar eh, que vean la vida como nosotros nos vemos, pero que no son nosotros, ni son como nosotros. Y ya, independientemente de que tengan TDAH o no viven en el mundo que hemos vivido nosotros. Entonces, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces creo que, que se nos olvida mucho que tenemos que aprender también de ellos. Somos un poco ególatras en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, yo soy el adulto, ya. Yo siempre les digo a mis hijas, a ver, yo estoy en la pantalla casi 57 del juego y tú estás en la 20, hija. Algo habré visto por el camino, ¿no? Pero también es verdad que yo hay muchas cosas que aprendo de ellas. O sea, y hay que ser un poco humildes también con los hijos y con las hijas. Es decir, hay muchas cosas que ellas
nosotros hablamos mucho, ¿no? Que ellas me explican que para mí son de, porque claro, ¿qué me está diciendo? Voy a coger aire, ¿no? Y que intento relajarme pensando, vamos a ver, me tengo que relajar porque si no me van a contar nada, ¿no? Si me pongo en plan de, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? No, esto para mí es, no sé, pero hay que bajar un poco. A ver, es un poco como que tú como hijo, como hija, tienes que subir a mi nivel. Pero si yo quiero entenderte, me tengo que rebajar al tuyo, porque si no, no nos vamos a entender. Yo cuando me has preguntado, ¿se ve la luz? Claro que sí, sí, la luz se ve. Que decir, hay momentos en que la luz se ve. Desde mi experiencia, por el tiempo se ve. Entiendo que hay otras, todo depende un poco de cómo ha ido la cosa. Yo no puedo decirle a nadie, ni me atrevo, a decirle a nadie, tú tranquilo, que de esto vas a salir. Yo no me atrevo a decirle eso a nadie. Si le digo a la gente, tranquilo o tranquila, que poco a poco irás aprendiendo, la cosa se irá calmando, ¿vale? Salir, todo depende, es que cada circunstancia es difícil, es muy atrevido decirle a la gente, no te preocupes, que esto se arregla. No, pero yo sí que digo que hay una pastilla mágica que es la que tenemos probada todo el mundo, que realmente, aparte de la medicación, de tal, para mí la píldora más importante es el amor con ellos. O sea, al final, tú siempre, por muchas cosas que pases, si necesitas ayuda vas a buscar a la persona que te ha demostrado o que, perdón, o que tú has entendido que te entiende y que va a estar contigo. Entonces, es verdad que parece muy fácil, pero es muy complicado, porque tú dices, hombre, vamos a ver, es que eso a mi hijo o a mi hija no le falta. Si tú lo sientes, pero no es el tema que tú lo sientas, es que la otra persona le llega esa comunicación. Y yo siempre digo que, claro, en una comunicación no habemos dos. Yo puedo decir una cosa, pero es que a lo mejor como yo me estoy expresando no te llega a ti como yo quiero que te llegue, ¿no? Y eso es un trabajo muy importante, muy constante, muy constante. Y muy constante y muy duro, en el que muchas veces tienes que hacer, vale. Sí, 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 y tú por dentro estás pensando, me estoy muriendo. Pero no puedes decir nada porque si no se acaba la comunicación. Y si tú quieres mantenerla, que si te vas a escuchar muchas cosas que no te gustaría escuchar, pero que son importantes porque la otra persona si te las dice es porque necesita decírtelas. Entonces es verdad que he tenido experiencias, yo recuerdo una vez que fue muy dura, que muchas, pero una que me llamó un padre y me dijo, mira, es que no puedo más, no puedo más, o sea, me he salido a la calle a andar, no puedo más, es que odio a mi hijo. Y lloraba, es que estoy odiando a mi hijo, pero ¿cómo puedo odiar a mi hijo? Lo mal que me estoy sintiendo por odiar a mi hijo. Y yo diciéndole, no, pero que no pasa nada. Quiere decir, que tú tengas un sentimiento, digo, primero de todo, que el sentimiento que tienes no es odio. ¿Vale? Como tampoco nos enseñan a gestionar las emociones, ni a reconocerlas, ni nada de nada, que es una de nuestras grandes reivindicaciones, la educación emocional, pues claro, confundimos todo. Entonces, claro, es que yo estoy odiando a mi hijo, no. Es que tú estás agotado, solo primero. Entonces, no es que tú lo estés odiando, tú no es que hayas dejado de querer a tu hijo, es que no puedes más, es que estás cansado. Entonces, tú realmente lo que sientes es agotamiento, ¿vale? Desilusión, pero no odio. O sea, puedes tener varias emociones, pero no lo odias. Y porque si lo odiaras, no estarías llorando, no estarías sintiéndote mal por sentirte así o pensar determinadas cosas hacia tu hijo. Entonces, claro, ya, pues empezamos a hablar, se tranquilizó un poquito. Y, pero fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro porque, claro, yo le dije, es que ese sentimiento que nos odio, lo sentimos muchos padres. Porque hay momentos en los que estás tan agotado o tan agotada que no puedes más, que dices, ya mira, tiro la toalla, no puedo con esto. O sea, es que me supera, no sé qué hacer, a quién acudir, quién me puede ayudar. Y sí que te digo que en esos momentos, yo ahora sí que veo que tenemos una ayuda con las asociaciones que antes no teníamos. O sea, antes en mis tiempos es que te encontraban mal y, a ver, ¿qué hago? Porque tampoco podías hablar a los padres de las demás personas que no conocían nada de esto. Sobre todo porque yo siempre he dicho que el primer diagnóstico que recibimos las familias al respecto de tener un hijo o una hija con TDAH o tú mismo, es el diagnóstico social. Ese es el primer diagnóstico que tenemos. O somos personas vagas, o, ¿verdad? Eso es lo primero de todo.
¿no? Personas vagas, somos molestas, estamos en la inopia siempre, somos infantiles, a veces incluso agresivas, que si es que tenemos un diagnóstico social tan amplio que luego quitarte esa etiqueta cuando te ha hecho tanto daño, que si cuando tú llegas a un diagnóstico, de verdad, y a médico, tú ya has pasado por eso. Entonces ya no ha habido ahí durante un tiempo, que encima como se tarda tanto en diagnosticar, ya ha habido durante mucho tiempo, ya te han estado diciendo lo malo que eres o lo mal que lo haces, ¿no? Entonces, claro, eso te está marcando. Por eso, al final, cuando me decías, se ve la luz, todo depende. ¿Por qué? Porque los síntomas, que es verdad que en muchísimas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones no llegan a desaparecer del todo, pero digamos que se van controlando o van disminuyendo. Pero claro, la bola de nieve que se hace de lo que tú has estado pasando, viviendo durante todo ese tiempo, puede ser muy grande o puede ser menos pequeña. Depende las ayudas que hayas tenido, los factores ambientales y luego sobre todo también pues tus propias experiencias. Eso es lo más de todo, ¿no? La compañía que incluso ya has tenido, las personas que te han acompañado en todo ese proceso. Pero yo, ya te digo, para mí la mejor píldora es el amor. O sea, un niño o una niña, un hijo o una hija que sabe que aunque tú le riñas, no quiere decir por eso que tú les permitas todo, ¿eh? Ya te digo, yo, mi hija a día de hoy me da muchas veces las gracias por haberle castigado en muchas cosas. Que yo digo, vaya, no me dice, mamá, yo ahora me alegro porque si no, no me hubiera dado cuenta de otras más, ¿no? Pero al final los padres tenemos que entender que somos para los hijos la seguridad. O sea, es lo que mejor les podemos ofrecer es la seguridad. El que se sientan que estando con nosotros están seguros. Porque es lo que necesitan. Es que un niño lo que más necesita es que le quieran. Pero como todo el mundo. Por eso tienen tantos problemas cuando nosotros siempre decimos entre nosotros que son carne de cañón. Porque por esa necesidad que tenemos todos de sentirnos parte de algo, pues claro, al final lo que quiere es que quiere todo el mundo. Nadie quiere que no sentirse querido o que lo dejen aparte o ¿quién quiere eso? No lo quiere nadie. Entonces, claro, al final, eso que en ellos se multiplica bastante ese tipo de situaciones, ¿no? De dejarlos aparte, de burlarse de ellos, del bullying, todo este tipo de cosas maravillosas que desgraciadamente están ocurriendo, pues es importante que nosotros estemos ahí. Que ellos, no que estemos, que sepan que estamos ahí. Y yo uno de los mayores riesgos que veo, porque, bueno, ya hemos estado hablando fuera de cámaras y hemos comentado también, pues, las diferencias, ¿no?, que hay entre pues, ciertos ámbitos de tu vida en los cuales eres una máquina y otros ámbitos de tu vida en los que eres un desastre, ¿no? Yo, bueno, si le puedo mandar un mensaje de tranquilidad a las madres y a los padres de gente con TDAH, es que considero que algo que es importantísimo es que ayuden a descubrir a su hijo de verdad lo que le gusta. Porque yo, como me siento, por así decirlo, ya sabe toda mi comunidad de padres que yo no soy un TDAH diagnosticado, que empatizo muchísimo porque me identifico muchísimo con todos la lista está de 20 o 30 cosas que te dicen que si cumples 6 o 7, creo que de forma que caracterice tu personalidad, ya te puedes hacer una idea de que puede ser TDAH. Yo en vez de 6 o 7 cumplo 14 o 15, o sea, es una barbaridad. Entonces, yo lo que considero que más cuesta en una persona, tenga, en realidad esto es, tengas TDAH o no lo tengas, es encontrar lo que de verdad te gusta, pero no un TDAH multiplicado por 10, porque yo lo que sentía, tanto en la carrera como en el instituto, como en los primeros trabajos que tuve, es que si no te gusta lo que haces, en el TDAH, que esa dopamina es más escasa, yo solo le decía a mi padre, le decía, es que papá, cuando no me gusta lo que estoy haciendo, no soy feliz. O sea, directamente pierdo toda la motivación. No tengo aspiraciones a nada, no se me va toda la ambición. O sea, cuando me dedico a algo que me gusta, me encanta y me voy a echar 12 horas de jornada, que esta semana, por ejemplo, ha habido varios días de 12 horas de jornada. Pero dejo de trabajar porque estoy cansado mentalmente, no porque estoy cansado del trabajo. Entonces, eso lo considero imprescindible
y sea el trabajo que sea, como has dicho tú antes, sea un trabajo de estar en el ordenador, sea un trabajo de jardinero, de lo que sea, cualquier trabajo, te tiene que gustar, porque si no, en TDAH yo creo que si no le gusta lo que hace, se puede frustrar muy rápidamente, puede ser muy infeliz, puede estar muy desmotivado y este es el riesgo que yo creo que están corriendo muchos de los alumnos en etapas del colegio, de la vida escolar, que me llegan a mí a mis clases particulares y que empatizo muchísimo con ellos, porque yo recuerdo esa época que a muchos padres, por haber pasado tantos años desde que la vivieron, pues por desgracia han olvidado, pero es muy jodido cuando tú has estado escuchando por aquí por pasividad de tus padres y de la sociedad en general de que pues tienes que hacer ciertas cosas pues para ser considerarte una persona exitosa y ves que no, ves que te llegan los boletines de notas que siempre suspendes. Ves que siempre te trata el profesor como el problema de la clase, ¿no? El que yo era de los que tiraban de clase, yo era de los que me llevaba en tercero de edad, igual me llevé 19 o 20 partes a lo largo de todo el año. Yo era de los que en los peores años de mi adolescencia mi madre recibía una llamada del colegio una vez a la semana y ella no sabe, lo podría verificar si estuviese aquí. Entonces, el riesgo que corremos cuando un sistema, que en este caso es el educativo, te exige, ¿no? Que seas bueno en ciertas cosas que ellos consideran vitales, ¿no? Para que puedas ser alguien en la vida, ¿no? Cuando muchas veces te estás aprendiendo unos contenidos que dices, joder, esto no me va a servir de nada en la vida, y después cuando te haces adulto es verdad que pues sí, te han aportado cultura, ¿no? Sabes de eso, pero no te es de utilidad en el día a día. Entonces, yo veo a mucho alumno que me llega que digo, joder, es que sé que te has rodeado de malas compañías, sé que tal, pero al final, en gran parte ha sido el sistema y todo su entorno el que le ha impulsado a eso, ¿no? Porque si a ti el profesor te etiqueta como un problema, si a ti las notas, ya no de forma directa con comentarios y tal, pero también todo lo que percibes en tu día a día, es de que tú en lo que se supone que tienes que ser bueno, no eres bueno, por cojones te vas o sea, te vas a juntar con los aplicados, tal, ¿no? No te vas a, lo que tú has dicho antes de la adolescencia, de que tú buscas pertenecer a un grupo, no te vas a unir con los que tú consideras que son los buenos de la clase, etcétera. Te juntas, pues bueno, con lo que me he juntado yo toda mi vida hasta más adulto, con lo mejorcito de cada lado. ¿Sabes? Lo que pasa es que eso en psicología se llama paradigma de indefensión aprendida. Es decir, tú, claro, tu experiencia durante varios años es que al final todo lo que haces sale mal. Entonces tú llega un momento en el que dices, pues, ¿para qué me voy a esforzar? Pues si es que realmente te lo crees. Entonces llega un momento en que pierdes esa motivación que tú dices, que las personas con TDAH siempre tienen que ser multiplicada para poder digamos, no esforzar tanto nuestro cerebro, ¿no? Porque sí que es verdad que, como tú bien has dicho, cuando tú haces algo que no estás motivado, eso requiere un esfuerzo para todo el mundo, pero para nosotros es multiplicarlo. Y sí que es verdad, como tú bien has dicho, el tema de la focalización, que cuando hacemos cosas que nos interesan, ¿no? Que nos motivan, pues claro, si a todo el mundo, es verdad que para todo el mundo la motivación es importante, para nosotros es necesaria. A veces hay que distinguir un poco, ¿eh? De lo que es importante y lo que es necesario. Entonces, para nosotros es necesaria, que es diferente. Entonces, sí que es verdad que a veces no es fácil el saber lo que a uno realmente le gusta, ¿eh? Yo siempre digo que es mucho más fácil decir, a mí esto no me gusta, que el decir, no, a mí me gusta esto. Pero entre otras razones yo creo que es por ese paradigma que te estaba diciendo, ¿no? Del hecho de, pero si es que yo no hago nada bien. ¿Realmente a qué me voy a dedicar? Sí, a mí me ha pasado, ¿eh? Y yo lo digo, incluso ahora digo, es que yo no sé a mí qué se me da bien. Yo veo otras personas que hacen, por ejemplo, a mi pareja le gusta hacer cosas en carpintería y hace lámparas maravillosas y tal, de otras personas que hacen, yo qué sé, obras de arte. Y yo digo, si es que a mí, yo realmente qué hago bien, es que no lo sé. Es muy complicado, quiero decir, no es fácil. Y a veces, tú dices, ayudar a los padres a que el hijo descubra o la hija descubra eh, en qué le va bien. Esto una cosa es lo que tú ves o piensas, ¿no? Que esa persona
lo hace bien y le va bien, y otra es lo que cree la persona. No sé si me explico, Sí, ¿vale? Pero no es fácil, es muy complicado. Al final el descubrimiento lo tiene que hacer uno mismo. Tú puedes decir, ¿eh? Porque puedes decir, oye, mira, es que, dibujas súper bien, porque tú lo estás viendo. Dices, hombre, es que si hicieras algo relativo con esto, es que sería tan... Mi hija dibujaba bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y me decía, ya, pero es que a mí lo que me gusta es lo otro. Es que yo he descubierto esto y a mí lo que me gusta es esto. Y tú dices, pues es que... Y tú para ti mismo o para ti misma piensas, ya, pero es que yo veo que no lo hace igual de bien que esto. Ya, pero es que eso es lo que le hace feliz. permitirle fallar también es muy Claro, importante. claro, es que le hace feliz eso. Ya, pero es que se está haciendo lo que le gusta y fallará una vez, pero lo volverá a intentar. Por eso. Y eso es la lucha contra la frustración, porque al final tú te frustras cuando fallas, pero no lo sigues intentando, ¿vale? Pero si tú lo vuelves a intentar, además estás levantando tu autoestima. Quiero decir, ¿vale? Posiblemente no lo consigas del todo, pero ahora da un pasito y tú mismo te vas a sentir mejor. Pero claro, en lo que te gusta, no es lo que a mí me parezca bien que tú hagas. Es que no tiene por qué ir unido. O sea, yo también dibujaba muy bien. Yo recuerdo que mi abuelo me quería apuntar a que estudiara Bellas Artes y tal, y yo decía, madre mía, si yo ahí no me voy a ganar la vida, porque claro, en aquel momento también te digo que he vivido otra época totalmente diferente. Yo me veía vendiendo cuadros en el mercado y yo, madre mía, que yo no, si a mí no me van a comprar nada, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con esto? Eh, pero es que a mí eso no me hacía feliz. A mí me gustaba escribir a máquina, ya ves tú que... Quiero decir que cada uno tiene sus... Y claro, entonces... Yo, Y luego lo aprendí, lo hice muy bien, ¿vale? Y además me sirvió para mucho. Pero inicialmente, si me hubiera dejado llevar por lo que me decían que hacía muy bien, yo no lo sé, pues igual a lo mejor, pero a lo mejor me hubiera desmotivado o me hubiera frustrado la primera de cambio y lo hubiera dejado y hubiera acabado no haciendo nada. Pero ahí yo creo que lo que más importante que hemos hablado es el aparte de dejarle a los hijos margen de error, en plan de fallar, también el dejarles que intenten o sea, que prueben muchas cosas, porque yo a veces, yo me acuerdo que, mira, justo estuve trabajando en un Mercadona de cerca de donde vivís vosotros, en el puerto de Sagunte, y acabé ahí de rebote. Acabé ahí de rebote, pues mira, porque a mí, como siempre, he necesitado esa motivación para funcionar y soy la noche y el día, es decir, literalmente, o sea, en un trabajo que no me gusta, soy un mediocre brutal, o sea, en un trabajo que me gusta, no es que sea brillante, pero es que como soy muy cabeza, al final dedico muchas horas, entonces por narices buenos resultados acabo sacando. Es cuestión de trabajo, de trabajar mucho. Entonces, yo acabé de rebote en un Mercadona, pues porque me habían salido 3 proyectos más. Tenía 24 años y pues el último de todos, que era pues para irme por ahí a viajar siendo tripulante de una pues embarcaciones de estas de alquiler, etcétera, que en verano pues la gente que se lo puede permitir se gasta el dinero en estar 2 semanas en un barco y tienen ahí pues azafatos, etcétera. Pues dije, pues mira, como el inglés siempre me ha flojeado, me meto aquí, practico el inglés, gano dinero y me salió mal también. Entonces acabé en el Mercadona y muchas veces es necesario haber tocado muchísimas cosas para saber lo que de verdad te gustaba, porque yo en el Mercadona dije, tío, en plan, esto a mí no me gusta nada de nada. O sea, hay rangos de cosas que te pueden gustar y no gustar, pero muchas veces te das cuenta de que algo te gustaba cuando estás en algo que de verdad no te gusta y dices, hostia, Lara, echo mucho de menos en plan, lo otro que estaba haciendo y te das cuenta de verdad de que estabas disfrutando de lo que hacías, ¿sabes? Entonces, si no tienes ese margen de error, si tus padres no te permiten tener ese margen de error, es muy difícil que de verdad descubras lo que... Claro, pero ¿por qué no te lo permiten? Por el miedo. Pero por el miedo, pero porque tienen una imagen de ti como débil. Es que, claro, es que te digo a ver, nosotros es normal que por la propia naturaleza tengamos ese instinto de protección. De protección que la mayoría de las veces en estos casos, y yo me incluyo, es la sobreprotección, ¿vale? Entonces, claro, pero es por lo que te comento, porque nos focalizamos tanto en el TDAH que nos olvidamos realmente de
de la persona que son nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces, claro, ya desde el momento en que tú por instinto, cuando tu hijo o tu hija le ocurre algo, ya lo ves como débil. Y no es cierto, ¿eh? No es cierto. Normalmente las personas con TDAH acaban siendo, si no tienen esa bola de nieve tan grande, acaban siendo personas muy fuertes. Y son muy fuertes, porque están pasando por circunstancias que el resto no las pasarán en su vida, o a lo mejor de adulto, y no saben cómo resolverlas. Es decir, ellos han tenido que pasar por tantos obstáculos que aprenden un poco a gestionar muchas más situaciones de manera con mejor rendimiento que otros. Y de hecho tienen una capacidad, o tenemos, por ejemplo, una capacidad de adaptación increíble. Como tú bien has contado. O sea, bueno, pues yo esto mira, se me sale mal, me voy a lo otro y tal. Hay personas que no. Quiero decir, es que... pero para llegar a eso tú has tenido que pasar por muchas decepciones, por muchos esfuerzos, por muchas frustraciones, ¿vale? Pero claro, lo importante es que si tú sobre todo has estado rodeado de personas que te han dado seguridad, tú eso lo tiras adelante. Cuando te ves solo, es para todos mucho más complicado, para todos. Que no quiere decir que no sea posible, pero es mucho más difícil todavía. Mucho más fácil cuando tienes esa seguridad de tener a alguien, a una o varias personas detrás que sabes que, que te van a te van a hacer por lo menos sentir que no estás solo, ¿no? Y que te van a dar ese empujón de decir, no pasa nada, pues intenta otra cosa. A veces siempre necesitamos un poco nuestra propia voz, también la de los demás. No depender solo de la de los demás, pero sí que es verdad que necesitamos, al final es que somos personas sociales, ¿no? Pero es lo que te comento, o sea, es que vemos que son frágiles, que no, que no, que no son frágiles, que son muy fuertes. Vamos a meternos, es muy difícil, ¿eh? Porque claro, eso significa como el dejarlos un poco de cara al mundo y expuestos al mundo, ¿no? A ver qué puede ocurrirles. Y eso para un padre o una madre es muy difícil. Pero es como cuando un hijo empieza a decirte, pues mira, es que quiero salir por la noche. Y tú dices, "Ay, no, ya ha llegado, ¿no?". Entonces, pues, vamos un poco, yo siempre les he dicho a mis hijas, "Oye, yo no estoy preparada para esto porque a mí nadie me ha enseñado, con lo cual vamos a ir poquito a poquito estirando de la cuerda, ¿no? No lo hagamos de golpe". Pues al final es un poco. Te dice, ¿cómo has hecho tú? Y te digo, pues yo como buenamente he sabido. No puedo darle la receta maravillosa a nadie, porque yo no soy no soy ni he sido una madre perfecta. Entonces, pero creo que tenemos que permitirnos el lujo de poder fallar, que eso los padres también nos fustigamos mucho. Todo lo que les hacemos tiene que ser maravilloso, perfecto y correcto. Pero si nosotros no somos ni maravillosos, ni perfectos, ni correctos, ¿por qué tenemos que pretenderlo? Que decir, tenemos que hacer lo que podamos hacer. Todo no lo podemos hacer. Y eso también se nos olvida, ¿eh? Yo siempre digo a los padres, vamos a ver, es verdad que tener un hijo es complicado, como se ha dicho, siempre no viene con el manual, no viene con un manual debajo del brazo. Es muy complicado, las situaciones de cada persona son muy diferentes. Y encima cuando te viene pues con algunas dificultades como estas, pues todo se complica más todavía. Que si antes no sabía, pues ahora ya más todavía. Pero no lo hagamos como algo eh, en lo que ya deje de existir el resto de la vida. Porque al final es un poco lo que te comento. O sea, ya, ¡pum!, dejamos de tener vida nosotros, nos enfocamos al problema, no a ellos, al problema. A ellos, pero con el problema, ¿no? Y ni vivimos nosotros, ni dejamos vivir muchas veces. Y yo creo que es eso, que sobre todo eso, mi mayor consejo, por decir algo, aunque no me gusta mucho dar consejos, pero si les pudiera decir algo sería sobre todo eso, que se fijen más de la persona y que disfruten mucho más con ellos. O sea, ellos que se planteen, ¿estoy sufriendo? ¿Que estoy sufriendo más o disfrutando más? Si esto es así, algo está fallando. Porque tu hijo lo que quiere de ti, o tu hija, es una sonrisa, un abrazo, un que lo quieras, un te entiendo, aunque por dentro estés pensando no te entiendo nada, pero bueno, te entiendo porque el respeto es súper importante de las dos partes. Y respirar, yo siempre le digo muchas veces, respirar hondo muchas veces, muchas, 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 muchas.
Y siempre intentamos conocer a ellos, pero conocerte a ti también. Y saber cuáles son tus limitaciones. Y no exigirte lo que no puedas dar. Porque eso es un error. Y hay muchas veces que les digo, a ver, yo entiendo que es necesario que tenemos que aprender a manejar determinadas situaciones. Pero nada mejor que desde la experiencia, ¿eh? Se aprende porque tú, ya te digo, ves muchas cosas y ves muchos consejos, pues haces esto, al otro, pero al final, hasta que no lo pones en práctica, no sabes muy bien si, si va a funcionar o no va a funcionar, porque con unos sí, con otros no, pues depende. Pero hay una cosa que para mí es súper importante y yo lo que sí que les diría es que no pretendan ser ni sus psicólogos, ni terapeutas de sus hijos, ni maestros o maestras de sus hijos. O sea, que no lo pretendan. O sea, que sus hijos no necesitan de ellos eso. Lo que necesitan de ellos y de ellas es que sean padres y madres. Punto. Necesitan a sus padres y a sus madres. A los terapeutas, a los maestros. Esos son profesionales aparte. Que tenemos que aprender, pero no actuar como tal. Es que es eso me acabas de decir. Mira, últimamente en redes sociales estoy generando mucho contenido acerca de lo que acabas de decir, que en estos últimos minutos, porque considero súper importante divulgar acerca de este tema. Hay numerosos estudios que demuestran que el 71%, creo que era, no era el porcentaje exacto, el 71% de las madres sufren el síndrome de la mujer agotada. La media que dedica una madre en España a los deberes y a las tareas escolares de su hijo, o sea, de forma activa o pasiva, es decir, o ayudándole, pues al menos estando al tanto y controlando que se haga, etcétera, es de 3 horas al día, es una barbaridad. Y bueno, una cantidad de estudios que he ido descubriendo a lo largo de este último mes que que te acaban de confirmar de forma empírica, por así decirlo, lo que yo observaba ya de forma pues experiencial, ¿no? De que yo veía y leía los mensajes de las madres del grupo y yo lo que más percibía en los mensajes, audios, etcétera, es lo que tú has dicho casi al principio del podcast, es el agotamiento. Mensajes literalmente lo que has dicho tú con las mismas palabras de estoy agotada, no sé si tirar la toalla. Mensajes que dices, joder, es que es normal, por otro lado, que estés sintiendo eso por lo que tú dices, porque yo sé de las madres más cercanas del grupo, que más he hablado con ellas, que más tiempo llevan en el grupo, que quizás incluso les he dado alguna formación, etcétera, pues yo sé que están a todo, o sea, y que llegan del trabajo y que cualquier persona, si escuchas podcasts de psicología que a mí me encantan, etcétera, todos los psicólogos dicen que todos los días es necesario tener un ratito para ti, todas las semanas es necesario tener un ratito para ti y todos los años tienes que tener también una semaniza o algo así para dedicarte a ti mismo y que en plan es como la escalada, ¿no? Todos los días un ratito, todas las semanas también y escalando la duración, ¿no? Entonces, es normal que si tú como persona, por mucho que seas madre, si tú como persona estás en el trabajo, sales del trabajo, te pillas 3 horas de profesora de repaso, después de psicóloga, como dices tú, ahora me voy a poner a leer de no sé cuándo y no estás en ningún momento dejándote un hueco para ti mismo, en plan, para, pues aunque sea descansar, ya pues te digo, en plan, de lo que hemos hablado de desarrollo personal y de todo esto, aunque sea para descansar y pues disfrutar, pues como tú has dicho, de tu hijo, ¿no? En plan, al final también muchos mensajes que leo es el mensaje que haya oculto detrás del mensaje que estoy leyendo. Lo que no se lee es, tío, ¿tú cuánto tiempo pasas con tu hijo de calidad? Es decir, sin tener que estar con el libro delante, sin tener que tener las broncas, sin tener que tener esos momentos de desesperación, ¿no? Como has dicho tú antes, y de frustración, de joder, es que estamos todas las tardes aquí metidos, hasta las tantas, haciendo deberes, estudiando esquemas, resúmenes, etcétera, y no veo una progresión. Y al final te preguntas y dices, si tu hijo está relacionando todo ese esfuerzo con unas calificaciones negativas y está desarrollando una conexión emocional negativa con esto, ¿de verdad tú quieres que todo su tiempo contigo sea haciendo esto? O sea, Pero es que la frustración del padre o la madre que está así también existe. Es decir, hablamos la de ellos, pero es que el problema es que al final
es todo una aura de frustración, la de ellos y la nuestra particularmente. Y luego yo sé que les haría una pregunta, o lanzaría una pregunta realmente, porque al final la enseñanza o el rendimiento académico, a ver, eh, la buena evolución en la enseñanza de tu hijo, o sí, el rendimiento académico, todo este tema, los deberes, tal, eh, ¿de quién es responsabilidad? ¿De ellos o de los padres? Ellos. Para mí, bueno, dependiendo de Eso era antes. Ahora ahora. la responsabilidad la hemos asumido los padres. Sí, teóricamente debería de ser de ellos. No, la realidad a día de hoy es que los que meten el esfuerzo, como, joder, las frases, es que si tuviese el chat aquí abierto fliparías. Es que las frases que más se repiten y tal es, me estoy volviendo a sacar de graduados fuera. Sí, sí, eso lo hemos dicho todos. Estoy aprendiendo de nuevo, me van a dar el título a mí y tal. Pero realmente, o sea, quiero decir, yo les haría o les pediría que reflexionaran sobre eso. O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, Sí, sí. vamos a ver, tú puedes ayudar a tu hijo o a tu hija. Debes ayudar a tu hijo o a tu hija en las cosas que necesiten, pero hasta ese extremo. Pero realmente la responsabilidad es tuya. No, y que además yo aquí he entrevistado también a logopedas, psicólogos, etcétera, y que ha sido un mensaje común a todos el hecho de que tú como padre y como madre, muy parecido a lo que habías dicho tú antes, que tú como padre o como madre, tu deber y tu obligación debería de ser acompañarle. Claro. Acompañarle y pues Hacer un poco de apoyo, pero en plan, Darle ese refuerzo, sí, darle ese pero refuerzo. yo lo considero como más apoyo emocional y, Sí, de sí, motivación, etcétera, y de que no tire la toalla. pero no hacerlo por él Exactamente. o por ella. Porque es que además Claudia, que fue el segundo o el tercer podcast que grabamos, que es una tía, es vicepresidenta de la Asociación de Dislexia o algo así, eh, lo que nos dijo es que además si haces eso, corres el riesgo de que acabe desarrollando una relación de dependencia. Es decir, Evidentemente. de que si no estás tú, en plan, de que llegue un momento en el cual te veas en segundo o tercero de eso y que te des cuenta de que si no estás tú ahí encima haciendo los resúmenes, los esquemas, etcétera, él no sabe estudiar. Entonces ella nos dijo, lo importante realmente es que tú le intentes dar esas herramientas, en las que le hagas de apoyo, si puedes, de intentar darle las herramientas que él tiene que utilizar, pero no lo hagas tú por él, porque entonces ahí ya estamos jodiéndolo, porque ahí va a llegar un momento en el cual Pero Nacho, es que no solamente el tema de hacer los deberes, es que es la planificación y la organización. ¿Vale? Entonces, el gran problema que tenemos las personas con TDAH, porque, a ver, realmente el TDAH, el problema es aprender a gestionar los síntomas que tienes. Y el gran problema que tenemos es que no se nos dotan de herramientas para poder hacerlo. No quiere decir que una persona porque tiene TDAH ya no va a poder hacer nada en este mundo como han hecho otros. Para nada. De hecho, tenemos ejemplos de personas que han hecho 40.000 cosas más con TDAH que otros que no lo tienen, ¿no? Pero lo realmente importante, y es lo que nos falta a la familia, porque en nuestra gran carencia, es el poder dotarles de esas herramientas, que en la mayoría de las ocasiones vienen dadas de terapia, sobre todo cognitivas, todo esto, conductuales. Es a lo que no llegamos. Es decir, es nuestro gran problema. Entonces sí que es verdad que tú dices, lo ideal es que tu hijo o tu hija vaya a unas clases de refuerzo que estén adaptadas a sus necesidades y puedan hacerlo por mí. Pero yo también entiendo que hay familias que no pueden pagar eso tampoco, ¿vale? Entonces, eso sí que es verdad que es algo que no tenemos que olvidar que hay personas que están esclavizadas porque no tienen otra posibilidad, pero es que hay otras personas que teniéndolo están porque sienten que la responsabilidad es de ellos. Sí. ¿Vale? Entonces, planteate un poco eso. O sea, yo a lo mejor, si mi hijo o mi hija tiene clases de refuerzo, yo no voy a poder permitirme irme de viaje 2 días, aunque sea un fin de semana. Pero me compensa. Me compensa porque voy a poder estar con mi hijo o mi hija
en circunstancias pues mejor y no de tanta tensión, ¿no? Y más en las que procede. Pero ya te digo, pero tenemos que entender también que decir, a veces cuando hablamos un poco así, generalizamos. A mí me resulta un poco conflictivo hablar así tan en general porque partiendo siempre de que cada persona, cada situación es un mundo, no todo es tan fácil para unas personas, ni todo es tan difícil para otras. Lo que sí que me gustaría eh, transmitir a la gente que nos vaya a escuchar, que cuando hablamos así es porque intentamos generalizar, porque no podemos ir caso por caso, pero sí pedirles que si en algún momento se sienten ofendidas por lo que decimos, ¿no? Pues pedirles disculpas, porque parto de que no todo el mundo tiene la misma situación. Entonces, ni podemos hablar de una parte ni de la otra, ¿no? Sino más así. Entonces, ya partiendo de esa parte, digamos, como más general, sé lo que estábamos diciendo. O sea, llega un momento en el que tú acabas sintiendo ese rechazo hacia tu hijo o tu hija porque lo consideras el causante de no poder tener tu propia vida. Eso es lo que hay que evitar, porque también serán esos casos. Sí. Y eso es lo más importante que hay que evitar. Porque al final tu hijo o tu hija no es responsable de eso. El responsable eres tú, que eres el que estás actuando en determinadas ocasiones. Tu hijo o tu hija no te está eh, exigiendo que tengas que estar ahí toda la noche hasta las 2 de la mañana o los fines de semana con él o con ella, con los deberes y tal. Ni es culpa suya. No lo hace porque no puede, no porque no quiere. Eso los padres, como nos cuesta tanto también y nos está tan difícil gestionarnos emocionalmente, llegamos muchas veces a esos extremos. Que no pasa nada si es alguna vez, pero cuando es repetitivo, tenemos que encender un pilotito de alerta hacia nuestras propias actitudes. Porque no tenemos que olvidar que ellos son esponjas nuestros y no solamente absorben lo que aprenden, sino lo que sienten. O sea, lo que nosotros sentimos también lo absorben. Y eso es importante. Que decir, si yo estoy frustrada, porque es verdad, estoy súper agotada, estoy frustrada, me ve que lo paso mal, pues es que de ese momento agradable estoy haciendo desagradable. Entonces me decías, como me voy por los cerros de Úbeda, para variar, me decías, dicen los padres que qué hacías tú para con estas situaciones, pues te voy a decir jugar. Yo jugaba con mi hija, o sea, y me lo pasaba yo bomba también, porque decía, uy, qué imaginación tengo. Yo misma, ¿eh? Decía, por supuesto, una imaginación. Y yo jugaba con mi hijo, con mi hija. De hecho, recuerdo una vez, para variar, que me pasó que estaba estudiando el aparato reproductivo y no había manera. No había manera de que se me aprendiera. Total, que no se me ocurrió otra cosa que coger un rotulador, no me di cuenta que era permanente, y le dibujé los ovarios, todas las trompas de falopio, bueno, así todo, la vejiga, también su cuerpo, ¿eh? Le dije, mira, Ana, se me ha ocurrido que tal, ahora mírate en el espejo, cariño, ¿ves? Cuando te toques aquí, esto es tal. Oye, eso le aprendió, que flipas. Pero claro, cuando fui a llevarle al cole, me fui a hablar con la profesora porque yo pensé, igual se le ocurre hacer, porque claro, no se lo había podido quitar. Claro, cuando fui a bañarla dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que esto no se va. Mi hija llorando, que se va a pensar que es una chuleta. Bueno, un drama riéndonos y llorando a la vez. Y yo, madre mía, yo, no pasa nada, no pasa nada. Yo voy y hablo con la profesora y tú tranquila con la maestra y esto se soluciona. Bueno, me acuerdo la risa que tenía ella también, la misma maestra, me decía, no te preocupes. Y yo, es que igual a lo mejor se le va un poco ahí con los nervios toda la tranquilidad y le da por hacer así o algo, ¿vale? Pero bueno, que lo sepa, ya no pasa nada. Pues. O sea, lo entendió perfectamente. Pues a mi hija ya no se le ha olvidado. Quiero decir, que a veces son el intentar por hacer momentos agradables. Yo siempre digo que al final, mira, esto está estudiado ya en los centros comerciales, lo digo siempre. Tú cuando vas a un centro comercial tienes la musiquita, toda una sensación, está todo muy pensado, ¿vale? Psicológicamente está más que adaptado al tema de las emociones. Entonces tú emocionalmente te sientes tan a gusto, tan bien, tan feliz, tan tal, que compras más.
Pues al final, con los deberes no deja de pasar lo mismo. Que ya te digo que es complicado, porque claro, tienes tus ganas, cuando llegas de trabajar, el ponerte ahí con los deberes de tu hijo o de tu hija, que encima son un tostón, que tú ya has pasado por eso, y que tienes que estar ahí y lo que le cuesta. Ahora ya lo entiendo perfectamente. Pero claro, tienes dos opciones. O aprovechas que sean momentos lo más agradables posibles con tu hijo o con tu hija, o no estés. Porque entonces va a formar parte de esa bola de nieve. Yo a los padres, de hecho, en la forma, te he dicho antes que de vez en cuando he estado en una formación, en una de las que más les ha gustado ha sido una formación de, cómo no, cómo usar la inteligencia artificial para hacer justo lo que acabas de decir tú, para intentar transformar lo máximo posible los documentos de estudio del colegio en un juego. Es decir, pues en vez del libro tal cual y los párrafos y tal, vamos a hacer tarjetas, las flashcards que llaman ahora, y lo vamos a hacer del estilo concurso. Y por cada tarjeta que me digas 100, pues te voy a dar X puntos, que después podríamos canjear por ciertas recompensas, que sea lo más juego posible, justo para lo que estás diciendo. Claro, que intentar disfrazar el estudio de forma que se parezca lo menos posible a un estudio, ¿sabes? Claro. Básicamente. Y luego, yo, por ejemplo, lo que a mí también me funcionó es, yo recuerdo una vez, ¿no? Que le dije a mi hija, vamos a ver, vamos a poner en una parte lo que tú ves que te gusta hacer, ¿no? Y que tú te encuentras a gusto haciendo y tal. Claro, imagínate, bailar, cantar, disfrazarme, no sé qué, tal, ¿no? Y en esta parte lo que más te cuesta, pues claro, está claro, estudiar esto, estudiar, ¿no? Toda esa parte. Vale, pues ahora vamos a hacer lo que más te cuesta, pero haciéndolo con lo que más te gusta. Y eso, por ejemplo, me funcionó. Cantaba, tal, bueno. Hacemos interpretaciones de historia. Sí, 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 sí. Quiero decir que... Eso es muy bueno. Y entonces, pues claro, su recuerdo le venía muy bien. Hombre, como que de hecho creo que eso es el condicionamiento clásico de la psicología. Cuando quieres adquirir un hábito y que quieres que se te incorpore a tu vida y que te guste, etcétera, e intentar hacerlo de forma relacionada, condicionarte tu mente relacionándolo con algo que te gusta. Voy a hacer esto y después de esto voy a hacer lo otro, ¿sabes? Para intentar. Sí, sí. Como eso. Entonces, Eso. a mí me funcionó. Mm, No siempre, quiero decir, porque claro, es un poco como todo, ¿no? Depende de las circunstancias del momento en el que estés también. Pero inicialmente, pues bueno, también al final es echarle imaginación. Pero sobre todo, que ellos sientan que estamos pasando momentos agradables con ellos. Eso siempre funciona. Y además es lo que les va a quedar. Y seguro que además como son tan especiales, tan maravillosos, y van a salir con esos patrones que no están establecidos, siempre te van a salir por algo que tú no te esperas, que eso es para mí maravilloso. Y que te dejan así como, tú estás explicando algo y de momento te hacen una pregunta y tú dices, oh, pues yo eso no me había preguntado nunca, pero la verdad es que, ¿vale? Y te dejan sin poder contestar. Y yo creo que eso es maravilloso, ¿eh? Y al final es un poco eso, valorar también el esfuerzo que ellos están haciendo, no solamente tú, pero para ellos también es un esfuerzo. Y entonces, claro, tú dices, vamos a ver, si a ti te cuesta y a mí me cuesta, joder, pues vamos a hacerlo de la manera más, un poco como cuando te pones a hacer las cosas de casa, ¿no? Yo siempre con ellas, que he sido uno de las grandes peleas, y lo es, o sea, la mayoría no, pero de la pequeña aún no, pero hemos aprendido que todo funciona mejor cuando lo hacemos pues cantando, bailando, tal, que cuando empezamos a decir, tengo que estar fregando esto, o tengo que estar recogiendo el otro, ¿no? Que cuando estamos a grito pelado, pues al final es un poco más el, oye, mira, hoy vamos a tener, yo decía muchas veces a mi pareja, hoy tenemos día de limpieza, hoy tenemos este día de limpieza. Cuando yo decía eso no era, no, vamos a vamos a parar de vez en cuando, vamos a preparar aquí un desayuno guay, que decir, al final es todo que tú Sí. te lo hagas, pero para ti mismo también, que al final es algo que en tu propia vida yo creo que es necesario también. Es decir, ya que tengo que pasar por esto porque no me queda más remedio, pues voy a hacerlo de la mejor manera posible. Es que yo creo que al final tenemos miedo a las cosas difíciles, pero las cosas son difíciles porque tenemos miedo. Quiero decir, es que... No, totalmente. De hecho, yo ya te he dicho que el profesor de cuarto de primaria le definió a mi madre que yo era capaz de lo mejor y de lo peor. Y gran parte de la culpa de ese comentario, estoy al 90% seguro. Sabes que en la memoria sí quedan clavados los momentos
con picos emocionales muy, muy grandes. Todo el mundo que haya estado vivo durante el 11S seguro que recuerda que estaba haciendo ese día mientras se anunció el tema del 11S. ¿Por qué? Porque hay un anclaje emocional y muy fuerte en ese momento. Imagínate el que tengo yo en ciertos traumas de la niñez y adolescencia estudiando, que yo recuerdo que mi madre, ella también pues lo hizo pues como todas las madres, lo mejor que pudo, pero mi madre, lejos de hacer lo que lo que estamos hablando nosotros, de que fuese como un fuego, lo que sea, me hacía decirle las lecciones casi palabra por palabra. Entonces yo lo pasaba como el puto culo porque yo me iba a estudiar y yo sentía un estrés brutal de, hostia, es que me tengo que aprender esto con las páginas amarillas, ¿no? Yo me acuerdo. Era horrible, me acuerdo y era horrible porque yo me aprendía las asignaturas de estudiar, me costaba mucho, pero me las aprendía literalmente de memoria. Pero literalmente es que me lo aprendía como si fuese una canción. Y me acuerdo de que probablemente una de las cosas que le dejaría a cuadros al profesor de parte de primaria es que un día estaba preguntando una lección que no se sabía nadie y yo le dije una página y media o algo así, palabra por palabra, en plan, con las comas y todo. Pero fue por la forma de estudiar con la que yo empecé a estudiar, que era horrible, sinceramente, y más adelante en realidad lo pagas, porque cuando te acostumbras a aprender cosas de forma de memoria sin entenderlas, después cuando hace falta de verdad en alguna asignatura que entiendas lo que estás tratando, es una mierda, porque te puedes entender porque nunca has aprendido entendiendo, has aprendido memorizando. Entonces, yo me acuerdo de la frustración que sentí también, porque como estamos diciendo, yo la frustración la gestionaba como el puto culo. O sea, yo me acuerdo de estar estudiando una de las asignaturas que más trauma me ha generado en mi vida y que llegué a tener pesadillas de esto con la carrera terminada y todo. O sea, imagínate, una física de cuarto era eso que para mí fue odisea, eso fue para mí horrible. Yo tenía en mi habitación, en la mesa de estudio, da una pared, o sea, la mesa está pegada a la pared y encima de la ventana, pues en el cacho de pared que hay entre la mesa y la ventana, tenía las marcas de mis nudillos de lo mal que gestionaba la frustración de decir, tío, llevo aquí horas intentando hacer un ejercicio que no me sale, que además, como tú has dicho antes, pero relacionado con otro tema, ahora es maravilloso porque si tienes las herramientas adecuadas y sabes utilizarlas, tú a una inteligencia artificial, si la sabes utilizar, le mandas el ejercicio y te lo hace y te lo explica y tal. Pero en aquel entonces, hace 16 años, tú te ponías a buscar ejercicios similares resueltos ya por Google y la mayoría de las veces no había ninguno. La mayoría de las veces no encontrabas nada. Entonces, la frustración que sentía un adolescente como yo en ese momento de sé que tengo que estudiar esto porque sé que me va a traer el examen. No tengo a nadie que me lo vaya a explicar, porque en mi caso no había nadie que fuese capaz de explicarme física de cuarto de la ESO. No tengo profesor de repaso. Lo estoy buscando en internet y no encuentro nada. ¿Qué coño hago? O sea, y me acuerdo de estar utilizando las fórmulas y arrugando papeles y tirándolos y metiendo golpes encima de la mesa. Y esto te lo digo porque otra de las preguntas que más se ha repetido es cómo le ayuda a generar la frustración y los brotes de ira. O sea, y en mi caso es una difícil respuesta porque yo mismo he tenido que trabajarme mucho esto de forma personal para no frustrarme y no externalizar la ira como la externalizaba en mi adolescencia, ¿sabes? Que era, pues como tú has dicho, de forma agresiva, no con otros, gracias a Dios, pero de forma agresiva, pues eso, metiendo golpes y puñetazos y... No, ahí ya son técnicas más profesionales, sobre todo el tema de la respiración, ¿vale? Y tienen que aprender el tema de la respiración, es muy importantísimo. Lo típico de cuento hasta 10 y luego sigo, ¿vale? Pero luego sí que es verdad que eso es, realmente lo que te estoy diciendo es la acción, ¿no? De cuando tienes un brote de ira, esa actitud que tú estás teniendo, ¿no? El controlar esa actitud se hace más, evidentemente, bajando el nivel. Y para bajar el nivel, lo primero que tienes que hacer es estar en un entorno tranquilo y a veces solo, que eso es otra de las cosas que pecamos mucho, ¿no? Cuando no están bien, el tener que estar siempre encima, en no entender que también es bueno que tengan su espacio. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Pero te pasa algo? Pero cuéntamelo, ¿qué te ha pasado algo?
y esto tú, que no, que me dejes solo. Cuando ellos te piden eso, realmente lo necesitan. Quiero decir, tú te preocupas porque dices, oh, es que lo que menos necesita ahora es estar solo, necesita que... No, quiero decir, tienes que entender que hay personas que necesitamos un abrazo y hay personas que necesitamos estar solos, ¿vale? Por eso es importante conocer a tu hijo o a tu hija, independiente, porque si tú conoces esa parte, vas a poder gestionar lo demás mucho mejor, porque cada uno somos como personas diferentes en todos los sentidos. Entonces, conoce esa parte para poder gestionar mejor la otra. Entonces, sobre todo el tema de la tranquilidad. El tema del espacio y la tranquilidad es complicado, ¿eh? Porque cuando hay agresividad por medio, estamos hablando de que necesita una ayuda profesional. Por mucho que tú te empeñes, ¿eh? Necesita una ayuda profesional. Cuando es repetitivo, no un momento así más puntual, pero cuando es repetitivo sí, porque ya podemos estar hablando de problemas o de algún problema de trastorno de conducta, que como ya sabemos, pues cuando se diagnostica el TDAH, se olvida mucho el tema de las comorbilidades. O sea, realmente como que no se van a tratar, ¿no? A veces se tienen se tienen afectaciones de comorbilidades que son mucho más, tienen una afectación mucho más mayor que los síntomas del TDAH en la calidad y la vida de la persona. Eso es otro de los grandes problemas que tenemos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de algo que no se habla, que es el trastorno de ansiedad social, sobre todo en la adolescencia y en los adultos, también ocurre con TDAH. Entonces, es verdad que es algo de lo que las familias se quedan un poco como, es que se aísla, quiero decir, el concepto es, se aísla, no tiene relaciones, no tal, pero puede ser que en algún momento de la adolescencia esa ansiedad social se traslade o acabe siendo realmente un trastorno donde se sufre mucho y que además es importante que estar pendiente de ello. Yo eso sé que se lo digo mucho a los padres, o sí que les pregunto mucho en ese sentido. Pero ¿cómo van las relaciones? ¿Cómo tal? ¿Cómo actúa? Y eso es importante porque con el tema de la frustración muchas veces viene desencadenado no solamente por el tema de los estudios, sino por ese trastorno de ansiedad social. Y sobre todo por la baja autoestima, que es que va todo tan súper conectado. Entonces, ¿cómo trabajar la frustración? Pues a veces no directamente. A veces no directamente. Porque a veces a ti se te va a reducir la frustración cuando tu autoestima está más reforzada. Entonces tú tienes más seguridad en ti mismo, vas a sentir que eres capaz de poder con eso y con todo. Entonces, es que a veces es lo que te comento, es como el TDAH. Nos focalizamos en lo que estamos viendo, pero no estamos viendo lo que hay debajo. Todo lo está produciendo. Claro, y al final es un poco el intentar tirar, ir tirando y tirando y tirando para ver cuál es la raíz realmente del problema. El problema es que se ha cabreado o ha cogido una rabieta en el colegio porque lo han castigado a él cuando la culpa era del otro. O el problema es que continuamente se están metiendo con él y ya ha llegado un momento en el que no sabe cómo gestionar ese tipo de cosas y lo está viviendo por dentro solo porque no está expresando lo que le ocurre. A lo mejor tiene un problema para expresar lo que le está ocurriendo. Yo siempre, yo gestiono la expresión, pero eso sí que sigue siendo un aspecto en el que tengo que trabajar hoy de expresar mis emociones. Se da fatal. Bueno, a mí también me pasa lo mismo, no es fácil. Pero es lo que te comento, o sea, no es fácil porque cada persona es de una manera diferente, pero también es cierto que ahora mismo necesitamos también ayuda en aprender para poder enseñar. Pero yo siempre digo que es súper importante, o sea, el tema de la educación emocional, pero no solamente en las escuelas, que evidentemente que sí, sino también en la propia casa. Pero si nosotros queremos enseñar, tenemos que aprender primero, pero no nos enseña nadie. Entonces, yo tengo que entender, y eso es algo que sí que intento explicar mucho, ¿no? Que si yo como docente, y tú lo sabrás mejor que nadie, estoy sufriendo un momento porque, no sé, estoy sintiendo ira, estoy en un momento en el que entro a clase y estoy en un estado de ira increíble por cualquier situación que me haya ocurrido, independientemente de relacionado con la clase o no. O sea, y tengo un alumno que está, ¡guau! Voy a saltar porque es mi reacción, ¿vale? Pero es que yo estoy entrando a clase y yo no me estoy dando cuenta que estoy sintiendo ira. Si yo me diera cuenta, entonces diría, bueno, pues
me voy a parar, me voy a tal, porque yo sé que la consecuencia de entrar a esa clase va a ser esta. No sé si me explico. Entonces, claro, por decir de alguna manera, pues lo mismo en casa. Es decir, si mi hijo o mi hija tiene un brote de frustración, se siente mal, se siente decaído, quiere estar solo, no se comunica con nadie, deja de comer, yo veo que le está afectando de manera importante, porque también tenemos que distinguir un poco, porque nosotros todo lo que vemos es, nos ocurre, y yo eso también lo reflexionaría con los padres. ¿No te ha ocurrido muchas veces que tu hijo o tu hija viene con un problema y tú estás toda la noche sin dormir? Ay, que se han pasado con él. Ay, que le han hecho no sé qué. Y al día siguiente lo ves tan feliz. Al momento, al cabo del rato o día siguiente tan feliz con esas personas. Y tú dices, pero si yo estaba aquí sufriendo. Y, qué decir, vamos a ver lo que realmente, ya te digo, no es algo excepcional y lo que sí vamos a distinguirlo. Porque si no, nos rayamos con todo. Pero lo que te comento, al final es un poco el tirarte el hilo, ¿vale? Pero sobre todo desde el momento adecuado. Cuando alguien llega y sufre un ataque, en ese sentido, no es el momento para estar hablando de eso. O sea, es que no es el momento. Es que esa persona lo último que quiere es volver a sacar el tema y volver a hablar de eso o expresar en ese momento lo que necesita. Espérate, pilla otro momento, genera otro momento diferente en el mismo o en el siguiente día o en los siguientes, cuando tú lo veas. Cuando tú digas, estamos tranquilos, estamos bien, estamos, mira, aquí las dos charlando tranquilamente de la película de no sé qué, te lo inventas, que te digo que somos muy mentigos de, uy, pues he visto no sé quién, aunque no sea cierto, las mentirijillas en ese sentido son muy piadosas, ¿no? Ay, pues he visto no sé quién y me ha hablado, ay, ¿sabes lo que le había pasado? Y sacas un poco el tema, así, pero como que no va contigo, ¿no? Y buscas ese momento. Al final tenemos que entender que no cuando nosotros queremos, es cuando ellos quieren. Eso es muy importante. Y gracias a Dios, yo, vamos, personalmente, lo que has dicho de saber gestionar las situaciones en función de tu estado emocional, etcétera. Gracias a Dios, es decir, que yo para todo lo impulsivo que fue y todo lo explosivo, etcétera, eh, mm, no sé por qué, porque esto no ha sido... Bueno, sí que me lo ha verificado más tarde cuando empecé el podcast, algún profesional de la psicología, Istar me lo dijo, por ejemplo, que a ellos también les gusta, sobre todo en la adolescencia, que les traten como adultos. O sea, que no les sigas tratando como... Claro. Que no les trates como un niño, más que les trates como... Hemos sido adolescentes, ¿no? Claro, que no, más que no les trates, más que les trates como un adulto, que no les trates como un niño. Que yo muchas veces la ira, en vez de gestionarla explotando, etcétera, la gestiono si ese día que, más que la ira, que no estás tan receptivo como otros días, etcétera, se te junta con una clase que te está costando muchísimo, que ves que el estado de concentración, la persona que no hay forma de darla, yo muchas veces paro un momento y digo, a ver, el que va a tener el examen mañana o pasado eres tú. Yo si quieres, podemos seguir así. Eso lo hago de forma razonada. Digo, yo si quieres podemos seguir así. Yo quiero ayudarte, pero para que una persona pueda ayudar, la otra se tiene que dejar ayudar. Porque si no, yo aquí estoy haciendo el tonto. Entonces, parece mentira, pero muchas veces, parándome a clase diciendo, a ver, esto es así. Y muchas veces reconociendo, porque no lo tengo tan lejos, su estado también. Digo, yo entiendo que hayas salido del colegio. Has estado 8 horas ya en una de clases y tal, y que no te apetece una mierda seguir estudiando y que te sigan dando el coñazo con las matemáticas o lo que sea. Pero es lo que hay. Una vez... ¿Sabes lo que pasa? Que el papel de los docentes es diferente al de los padres. Es decir, siempre, porque siempre ha sido así y ocurre así cuando eres adolescente, porque nosotros también hemos sido, ¿no? Acabas haciendo más caso, lo que decimos, ¿no? Acabas haciendo más caso a lo que te dicen otras personas que lo que te dicen en casa. Por eso es importante también, muy importante la conexión, ¿no? Yo creo que al final también es un poco el estar coordinados también la familia y el docente es súper importantísimo. Es decir, si tú le estás diciendo una cosa o estás actuando o dirigiendo la situación de determinada manera, ostras, pues voy a hacerlo yo también, porque si no va a haber aquí un camino de salida por alguna parte, porque vuelvo a decir, tontos no somos nadie, ¿vale? No somos nadie. Entonces, que no nos traten como tontos. Ni los propios padres tenemos que tratarlos como no son,
¿vale? Porque a veces no lo pensamos, ¿eh? Pero esto es en general, no solamente con el TDAH. Es decir, la adolescencia al final conlleva un poco todo eso. El hecho de decir, eh, los padres estamos de paso en el mundo de la adolescencia, tenemos que estar, pero para ellos no estamos en su mundo. En su mundo está el resto, los amigos, los docentes en este caso, pero los padres estamos como en una sombra que estamos ahí. Pero obviamente tenemos que estar siempre vigilantes, ¿no? Perdona. Pero al final es lo que te comento, es en la parte de los padres, jolines, no pasa nada que se desilusionen, porque tienen que aprender lo que es desilusionarse para poder gestionarlo. No pasa nada que se frustren, no pasa nada que cometan errores, no pasa nada que asuman responsabilidades, no pasa absolutamente nada porque forma parte del desarrollo de su vida. Y que además es necesario, es que es necesario que ocurran por eso. El problema es cuando todo eso conlleva a una afectación que les impide, o sea, una afectación de su propia vida. Pero mientras eso no ocurra, no pasa nada. Quiere decir que no pasa nada que venga un día llorando porque se han metido conmigo. Ocurre cuando eso ya le está afectando y sabes que ya está ocurriendo. Perdona. Pero ahí, Ya le está afectando en sus estudios, en sus relaciones. Pero por lo demás, no pasa nada. Que lleguen a casa, oye, que me ha reñido el profesor y es que no tenía razón porque yo no he sido. Bueno, pues tú, creo que al final lo que tienes que hacer entender es que todos nos equivocamos, que igual que tú te equivocas, pues el profesor o el maestro también se equivoca. Yo se lo digo siempre, y de hecho es que ayer di 2 horas de matemáticas a una alumna que he pillado hace poco, que tiene TDAH y que tiene examen de matemáticas el martes, creo que es. Y yo se lo dije, porque yo creo que un error que cometieron conmigo mi madre más que mi padre, porque la que estaba más que nada, porque la que estaba más encima mío, en este aspecto, obviamente, como siempre digo, sin querer, porque como todos sabemos, la gente en general, yo considero que todo el mundo intentamos hacer las cosas lo mejor posible con las herramientas y conocimientos que disponer en ese momento. Pero algo que considero que hicieron muy mal conmigo en la adolescencia y en la niñez es, lejos de restar presión, meterme más presión encima. Con el solo sirve el aprobado, tal, etcétera. Entonces, yo lo que les digo muchas veces a mis alumnos es, tío, estás avanzando, tú lo sabes, yo lo sé, antes, hace 2 semanas no sabías hacer esto, ahora sí que lo sabes hacer, vamos aprendiendo. El proceso de aprendizaje, siempre les repito, que requiere errores, tío, nadie aprende, a nadie le explican algo y la primera vez que lo haces bien. A ti te han dado la parte teórica, pero hasta que la práctica sale bien, pues es un rodaje, cometer errores, ir puliendo, etcétera. Y yo, algo que le repetí ayer varias veces a mi alumna es, no tengas miedo de equivocarte, porque muchas veces cuando recibes un alumno que lleva tiempo recibiendo malas calificaciones en una asignatura, pues percibes que tienen el miedo a equivocarse, ¿no? Porque pues, se ha equivocado ya tantas veces que tiene miedo a seguir equivocándose. Y les digo, tío, aquí para empezar no estamos en clase. Yo no te voy a juzgar. Si te equivocas, te equivocas. Y le digo lo mismo que has dicho tú. Digo, yo mismo a veces me equivoco y ellos me corrigen. Una de, hostia, esto no se llama en los cuadros. Hostia, perdón, que me he dejado. Y en el momento que sucede eso, se lo digo. Le digo, ¿ves? Yo también me equivoco. Nada. No pasa nada. Hay que equivocarse para aprender. Y les quito presión a la chica esta. Le dije, mira, tenemos una oportunidad de aprobar el martes. Si no aprobamos, no nos vamos a morir, ni tú ni yo. Habrá otra oportunidad en algún momento de aprender, de haber trabajado más esto, de haber aprendido mejor esto y de demostrar que somos capaces de hacerlo, creo. Intento vamos, con todos mis medios, quitar presión, ¿no? Porque considero que ya meterle más presión, más que ayudar, va a entorpecer, porque se va a poner más nervioso, va a tener más miedo a equivocarse, etcétera, y va a ser peor. Entonces, considero que también para contribuir, ¿no? a que se frustren menos, tanto los profesores de repaso como los del colegio deberían, y como los padres, deberían de intentar quitar algo de presión al alumno. Claro, sobre todo, pues eso, transmitiéndoles, o sea, es que al final es lo que te comentaba, o sea, tenemos que ser todos en general un poco más humildes y no mostrarnos como seres aquí del Olimpo,
que a veces ocurre, igual en los docentes que los padres, ¿vale? Delante de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que ellos vean que pues eso, que nos equivocamos, que cometemos errores, que muchas cosas pues no hacemos siempre lo que a lo mejor ellos consideran que sería más oportuno, ¿no? Y que no ocurre nada porque forma parte de la vida en sí. Entonces no puedes estar, yo siempre les digo a mis hijas y a mucha gente, ¿no? Cuando me equivoco en algo digo, vamos a ver, es que si yo fuera perfecta estaría en el Olimpo, ¿no? Entonces, sí, no estoy, es que estoy en la vida real, con lo cual, con todas mis imperfecciones estoy aquí. Y es bueno ser humilde y reconocer, oye, mira, y pedir disculpas. Disculpa, me he equivocado, porque yo siempre digo que al final lo que no se perdona es lo que se hace a conciencia, ¿no? El daño que se hace a conciencia. Pero daño todos hacemos, todos. En algún momento de nuestra vida, todos hemos hecho daño a alguien y haremos, porque somos así de imperfectos y maravillosamente imperfectos. Y, pero desde la inconsciencia, ¿no? Desde la inconsciencia todo está perdonado. O sea, yo puedo entender perfectamente una persona y así intento transmitírselo a ellas. No lo sé si lo conseguiría o no, pero bueno, una persona puede hacerme daño inconscientemente. Y yo hacer daño a una persona inconscientemente, con mis palabras, con mi actitud, con muchas cosas. A mi pareja, a mis hijas, a todo el mundo que me rodea. ¿Vale? Eso es perdonable porque no lo hacemos para hacer mal, lo hacemos porque nos equivocamos. Del momento, de lo que decimos, de lo que sea, porque nos equivocamos. Y no nos podemos culpar por eso. Pero igual que no nos podemos culpar, no podemos culpar a los demás, porque también les ocurra. Entonces al final es un aprendizaje, ¿no? Tú no quieres o sea, tú quieres que te disculpe cuando tú me has hecho daño sin haber querido hacerme daño. Pues me tendrás tú también que disculpar cuando yo te lo haga a ti, ¿no? Al final nos tenemos que nutrir un poco todos de todo, ¿no? Pero bueno, con lo que me decías con el tema de los colegios, pero sí que hay una parte que importante que no me gustaría acabar sin decir, lo que es el tema de lo que decimos siempre, ¿no? Que pretendemos que chavales del siglo XXI estén estudiando como hace siglos, ¿no? Eso, yo creo que es súper complicado. No sé si algún día llegará un poco a cambiar todo este tema de los contenidos y de las formas en el que se está, o todo el sistema educativo en sí, ¿no? Pero tú fíjate que yo lo primero que pienso parece una tontería, ¿eh? Pero yo creo que se está maquillando mucho con el tema de las pantallas digitales, ¿vale? Pero yo, por otra parte, oigo mucho a mi hija cuando viene y dice, ¿cuándo cambiarán las sillas? ¿Sabes tú qué tontería, eh? ¿Cuándo cambiarán las sillas? Y yo digo, si es que tú fíjate, nosotros a nuestros hijos les ponemos un escritorio, ¿no? Porque nos lo dicen, nos recomiendan que tengan su espacio, su escritorio, todo ordenado, todo, ¿vale? Una silla donde tengan una buena posición, porque claro, si no, pues luego vas a tener problemas físicos. Y estamos consintiendo que estén 8 horas sentados encima de esas mini sillas, que hay chavales que son casi de 2 metros, que se salen por todos los sitios con un respaldo que yo no lo recuerdo, ¿eh? Aún lo recuerdo, que se te clava en la columna las 8 horas y encima pretendes que esté a gusto oyendo el rollo que me está soltando todo el día. Con cero conexión muchas veces con el alumno. Es decir, yo Muchas veces lo que les digo a los padres es, a ver, si a mí a veces, que yo los entiendo, porque a mí a veces siendo un profesor de matemáticas, llevando 7 años dando la materia, cuando intento explicarles algo siguiendo una explicación del libro, no soy capaz, porque a veces digo, tío, es que es normal que no lo estés entendiendo, y se lo explico con mis palabras y lo entiende. Eso lo explico como se lo podría explicar a un colega, ¿sabes? Le digo, mira, esto es así, y esto es así, tal, y se va a hacer así, ya sabes, pero lees cómo se lo explican y dices, tío, esto es un documento explicado con un lenguaje nada acorde con una persona de 14 años. O sea, esto lo lee una persona de 28 con sus estudios, igual, matemáticos, etcétera, y lo entiende perfectamente, pero le estás explicando a un tío de 14 o 13 años que, siendo sincero, ha dejado de ver dibujos animados hace 2 días y le estás explicando las cosas como si tuviese 35 años en una carrera universitaria. Obvio que no te va a entender una mierda. Es obvio. Que parece castellano antiguo. Sí. Antes, que el otro día leí un enunciado a una alumna mía y le tuve que traducirme el enunciado porque dije, mira, me ha costado entenderlo hasta a mí. O sea, ¿cuál es el ¿cómo era? Era de vectores, está en cuarto de eso.
¿cuál es el representante del vector de no sé qué en su origen, del extremo de no sé cuántos? Y digo, a ver, lo que te están pidiendo es si el punto está aquí, se desplaza tantas casitas, ¿dónde acabamos? En plan, vale, coño, así sí, digo, joder, que es normal. En plan, es que es verdad, o sea, dices, es que creo que me parece hasta el sentido común, o sea, es una locura. Claro, entonces, ¿qué les estamos pidiendo? O sea, si fíjate, vale, sí, es que vamos a ver, yo entiendo, y tú de esto sabrás mucho más que yo, o sea, que un chico o una chica, un alumno que al final acabe estudiando tiene que tener, o sea, que realmente sea buen alumno necesita tener una buena gestión de la frustración, entiendo yo, que además tenga ese concepto de, Responsabilidad. sí, de responsabilidad, pero sobre todo del tema de la, ay, ¿cómo se llama? Recompensa, ¿vale? De la recompensa a largo tiempo y, bueno, eso, por responsabilidad. Y eso, las personas TDAH, mm, Y de la planificación. Uy, a mí lo que me costó claro, no. muchísimo No. es cuánto tiempo de antelación tenía No. que en un examen para dar. La planificación y organización ya es complicadísima, ¿vale? Pero es que si encima, ¿cómo te vas a planificar y organizar si tú para hacer 4 deberes, por no decir 10, que te mandan para casa estás hasta las 2 de la noche? Cuando tienes tiempo de planificarte. Pero si no me he planificado ni yo para hacerte el desayuno al día siguiente. Quiero decir, hay que ser un poco consecuentes también. Pero luego, aparte de eso, por lo que te comentaban desde el espacio en sí, yo no digo que pongan ni lo musical ni sillones relajantes, obviamente. Pero vamos a ver, tienen que tener un espacio adecuado. Porque tú le quieres decir a un niño hiperactivo, ¿cómo mantienes a un niño hiperactivo 8 horas sentado ahí encima de esa madera que se te clava? Quiero decir, si tú, que no tienes hiperactividad, estás continuamente mirándote, porque físicamente no estás bien, quiero decir, te duele, es verdad, tú físicamente cuando uno no está bien sentado y no está cómodo, tú de por sí te mueves, quiero decir, pero cualquier persona. Y ya estás pensando que te Claro. da la espalda, no en lo que te está diciendo el profesor. O sea, Claro, es que tú no estás bien. Yo no, ya te digo, no te estoy diciendo que pongas sillones relajantes, pero hombre, pues un cojín como aquel que dice, ¿no? Y ocurre lo mismo cuando tú te están soltando la parrafada que no entiendes nada porque está en castellano antiguo, aunque te estén explicando matemáticas, ¿vale? Y tú dices, no, es que tienes que estar súper pendiente. Sí. Vez de tú escuchar un congreso o una charla que te es un rollo o ver una película en el cine que no te está gustando nada y tú quédate así sin moverte. No, de por sí, es que de por sí, o sea, es que físicamente tu cuerpo se va a mover, porque vas a estar buscando, o tú cuando estás aburrido, pues te mueves, de tal, ¿vale? Pues díselo a un niño hiperactivo que no se mueva en clase, ¿vale? Que se esté quietecito en el asiento. Pues es que no va a poder. Quiero decir, vamos a ver, es que déjate de tanta pantalla digital y pon cojines. Parece una tontería. Pero vamos a ver, al final, es que es lo que te comento, o sea, y luego te comen la cabeza, por eso te decía al principio, es que nos condicionan tanto cómo tenemos que vivir o pensar que debe ser nuestra vida, que al final, ostras, es una presión increíble. ¿Y cómo no vamos a estar frustrados? Con TDAH o sin TDAH. Es que la frustración cada vez va a haber más. O sea, ya de por sí, si tienes TDAH vas a estar el doble, obviamente. Porque no vas a no vas a saber manejarlo, pero es que estamos viendo como además el tema de la frustración está llevando a que suban mucho el tema de las consultas psicológicas. O sea, es que no estás llegando a nada de lo que te están diciendo que debe ser tu vida, ni cómo debes de ser tú. ¿Pero por qué? totalmente. Entonces, si tú no haces daño a nadie, vive como quieras o como buenamente puedas. Totalmente. Y ya está. O sea, qué pretensión más importante que es en la vida. Y tan difícil, porque no es fácil. Pues márcate ese reto. No te marques ni que tus hijos hagan lo contrario, ni tú tampoco. O sea, lo que decimos siempre al final, intenta no exigir a los demás lo que no puedes dar tú. Mensaje importantísimo. De hecho, no sé cuánto llevamos, pero lo que te iba a decir es, para ir acabando, porque ya hemos tocado frustración, gestión de las emociones, hemos tocado ya muchísimos temas. Es normal, ya te había dicho que sin guión empiezas a hablar y te vas de un sitio a otro y al final pues todo lo que quería tocar y que nos habían pedido los padres lo hemos tocado. Una última pregunta por la cual estás tú aquí hoy y que me está gustando ahora introducir en los podcasts es, si tuvieses que
recomendar a alguien para que trajésemos aquí y pudiese aportar también su opinión y su experiencia y conocimiento a la gente de la comunidad, y pues que hacer un capítulo que considerase interesante con él. ¿Se te ocurre una o dos personas? Sobre el tema del TDAH, pues a ver, hombre, yo pienso que no sé si pudiera ser, pues a lo mejor sería importante que trajeras como neurólogo. Yo no sé si has traído a alguien. Pues pienso que a lo mejor sería importante que pudieras traer a Fernando Mulas, porque ya como te he comentado un poco antes, es también ver esa parte. Quiero decir, al final nos ocurre que con el tema de cuando ponemos a profesionales para hablar un poco de esto, está bien escuchar a todos. Sí. Entonces, creo que es importante tener una voz de psiquiatría, una voz de psicología, una voz también de neurología. Creo que es importante porque la visión quizás es una visión mucho más científica, eh, pero bueno, también nos ayuda, puede explicar un poco también lo último que se ha estado averiguando. Entonces, a nivel científico, creo que puede ser importante también. Sí, sí, aquí como estarás viendo yo traigo a todo tipo de perfiles, presidentes de asociaciones, tenemos psicólogos, psiquiatras, logopedas, Javier Peris, que es coach de TDAH, o sea, intentamos aportar una visión lo más genérica y más completa posible. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias, y creo que ha sido un capítulo bastante completo, además vivido y desde la experiencia y desde tus carnes. Así que por mi parte, muchísimas gracias, María Ángeles, por venir. Y nada, la verdad es que intentaremos ponernos en contacto con el neurólogo, a ver si podemos traerlo aquí a conversar un rato. Muy bien. Pues muchas gracias, Nacho. En nada, todo lo que te podemos ayudar, si podemos en algo, pues aquí estamos. Y nada, muchas felicidades también por tu trabajo, que creo que es importantísimo. Todas las voces son importantes y todas las opiniones, aunque no sean las mismas que las nuestras, también. Pero te puedes quedar con un poquito. Claro, es que es importante, que decir, nosotros tendemos a anclarnos en lo que pensamos. Entonces es importante el conocer cosas nuevas y poder tener ese abanico de donde poder aprender, que eso es lo más importante siempre. Muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. y a vosotros nos vemos en el siguiente vídeo.